El mago lanzó un hechizo ardiente al aire, y las llamas impactaron directamente en el ala del dragón. El dragón púrpura rugió de dolor. Desde la línea trasera, un hombre gritó a Besa que activara un hechizo para aumentar la velocidad. Besa era un chamán de rango A afiliado a Golden Town. A continuación, el hombre ordenó a Ladish que siguiera lanzando magia de fuego. Ladish era un mago de rango A, también de Golden Town. Luego estaba Saki. Era una espadachina de clase S, tercera clase, que empuñaba la espada del Salvador. Se le dijo que esperara una oportunidad y terminara la pelea. El que daba las órdenes era Kunan, un espadachín mágico de rango S de Golden Town. El último en recibir instrucciones fue Yuki. Se le ordenó que se mantuviera atrás y oculto. Era solo de rango F, sin clase ni afiliación. Llevaba una enorme mochila colgada de los hombros. Besa, Ladish y Kunan atacaron al mismo tiempo. Continuaron con el asalto hasta que Saki encontró el momento perfecto. Activó una habilidad. Se llamaba Corte Luminoso. En un abrir y cerrar de ojos, el dragón recibió múltiples golpes en varias partes de su cuerpo. El dragón lanzó un último rugido antes de estrellarse contra el suelo. Yuki observó a los luchadores de rango S con asombro, tal y como se esperaba de ellos. Habían derrotado a un dragón con facilidad. Habían pasado décadas desde que el desastre conocido como mazmorras apareció en su mundo, junto con los aventureros que las desafiaban. Aún así, la humanidad seguía sin poder eliminar por completo el número cada vez mayor de mazmorras. Como resultado, las mazmorras abandonadas y sin descubrir provocaban con frecuencia rupturas de mazmorras, lo que se convirtió en un grave problema social. Peor aún, muchos aventureros cazaban monstruos solo por dinero y se negaban a eliminar las mazmorras ellos mismos. Solo un pequeño número de héroes comprendía realmente el peligro y lideraba grupos como este para avanzar hacia la completa erradicación. De repente, alguien golpeó la mochila de Yuki. Era Beisa. Lo llamó, portador de equipaje, y le exigió una poción inmediatamente. Yuki rebuscó apresuradamente en la mochila. Lotus se burló, señalando que, a diferencia de Yuki, él estaba arriesgando su vida en primera línea. Besa añadió que, aunque Yuki conocía a Saki, nunca esperaba que un don nadie como él se uniera al grupo. Lo menospreciaban por ser el aventurero novato de menor rango. Casi no tenía maná. Era lento y en general, completamente inútil a sus ojos. Kunin los interrumpió. Ambos hombres se quedaron paralizados. Les recordó que estaban dentro de una mazmorra estimada como de rango S. No era un lugar para charlas ociosas. Se disculparon. Entonces Kunin se volvió hacia Yuki. Le dijo que se tomara en serio su papel y que hiciera su trabajo correctamente, porque seguía siendo miembro del grupo. Yuki respondió, sí, señor. Continuaron adentrándose en la mazmorra. Yuki estaba de acuerdo con las palabras de Kunin. Se dio cuenta de que aún le faltaba la conciencia que se esperaba de un aventurero. Se había emocionado demasiado viendo en acción a los aventureros de primer nivel. Quería decir que había aprendido mucho. Al mismo tiempo, eso le hizo darse cuenta dolorosamente de la enorme diferencia que había entre ellos. Ni siquiera tenía una clase. Algún día, quería convertirse en un aventurero como ellos. Pero, perdido en sus pensamientos, dejó de estar alerta. Saki se dio cuenta y le advirtió que estaba estrictamente prohibido apartar la vista del objetivo durante una aventura. Dijo que no quería perder a más familiares. Yuki sentía lo mismo. No quería volver a sentir esa pérdida nunca más. 2 años atrás, vio en las noticias cómo su distrito quedaba destruido por la ruptura de una mazmorra. Se estaban llevando a cabo operaciones de rescate, pero se consideraba que no había esperanzas de supervivencia. Los desastres en las mazmorras se habían convertido en un problema cada vez más grave en los últimos años. Él y Saki habían crecido juntos en un orfanato. Admiraban a los aventureros, así que dejaron el orfanato para perseguir ese sueño. Pero el hogar al que se suponía que debían regresar y todas las personas que aún vivían en el orfanato, fueron arrasados por la ruptura de la mazmorra. Esa tragedia endureció su determinación de evitar que tales desastres volvieran a ocurrir. Lo que no sabía era que alguien lo había estado observando todo el tiempo. Él era la pieza final del plan de otra persona. Una presencia extraña e inquietante rozó sus sentidos, pero antes de que pudiera darle sentido, apareció un círculo mágico bajo sus pies. Era una trampa de teletransporte. Kunin gritó a todos que se prepararan. Los que habían tendido la trampa esperaban ansiosos la llegada de Yuki. Aterrizaron sanos y salvos, pero enseguida se dieron cuenta de que habían sido transportados directamente a la sala del jefe. Kunin reaccionó al instante y ordenó a todos que formaran un círculo y aseguraran el perímetro. También le dijo a Yuki que preparara el objeto de retorno. Saki intuyó que algo iba mal. Un charco de sangre en el suelo comenzó a hervir, y una figura emergió lentamente de él. Era un hombre vestido con un uniforme de mayordomo.
instintivamente asumieron que era el rey demonio. El título de rey demonio estaba reservado solo para los jefes de mazmorras de clase S, los seres más viles y peligrosos de todos. Pero el hombre que tenían ante ellos parecía casi ofendido por esa etiqueta. Saki atacó. Kunin formó una jabalina de hielo. Se preparó para lanzarla sobre el enemigo. Cuando Saki acortó la distancia, en el rango óptimo, ella desató un corte luminoso. El hombre bloqueó todos los ataques sin esfuerzo, comentando que los jóvenes de hoy en día carecían de modales. Y añadió que también eran ignorantes. Aparecieron más figuras, sirvientas, un elfo, una bestia, parientes y otros. Kunan salió volando. Una mujer con orejas puntiagudas de elfa atacó con magia, comentando que algunos extras innecesarios habían seguido a su objetivo. De repente, este monstruo apareció frente a Besa. La bestia empujó a Besa a un lado. Lodi se quedó paralizado por la sorpresa. Antes de que pudiera reaccionar, un hombre con un sombrero de mago apareció detrás de él. De repente, se formó otro círculo mágico en el suelo y una voz tranquila comentó que no era momento para juegos. Alguien salió. Todos vieron llegar al verdadero rey demonio. Su sola presencia ejercía una presión abrumadora. Yuki quedó atónito ante la escena que tenía ante sí. El rey demonio liberó una aterradora oleada de energía, y fijó su mirada en Yuki. Sus subordinados se arrodillaron inmediatamente. Se alinearon ante él en absoluta sumisión. Kunan lo sabía. Estaban a punto de ser aniquilados. Buscó desesperadamente una oportunidad, cualquier posibilidad de sobrevivir. El aire era sofocante por la tensión. Yuki se dio cuenta de lo mismo, y se negó a dejar que todo acabara así. Rápidamente rebuscó en su mochila. Sabía exactamente qué hacer. Sacó un objeto y pulsó el botón. Apareció un círculo mágico. Inició la secuencia de retorno. Cuando la cuenta atrás comenzó en 5, dio un paso adelante. Atrajo deliberadamente la atención del rey demonio, y declaró que sería su oponente. El rey demonio parecía intrigado, asustado, en pánico. Si Yuki daba un paso más, quedaría fuera del rango de retorno. Saki corrió hacia él, pero Kunin la agarró y corrió hacia atrás. Él entendió lo que Yuki estaba haciendo. La cuenta atrás llegó a 3. Kunan y Saki estaban ahora lejos de Yuki. Saki se resistió, exigiendo saber qué estaba haciendo. Yuki miró hacia atrás y confirmó la distancia. Todo iba según lo previsto, porque Kunin entendió. La bestia se abalanzó sobre Yuki, el rey demonio, y le preguntó qué estaba tramando. La cuenta atrás llegó a 2. Yuki sonrió y respondió que era obvio. Lanzó el objeto mágico. La cuenta atrás llegó a 1. Todos contuvieron la respiración, esperando a ver qué pasaba. Yuki declaró que derrotaría al rey demonio. Kunin atrapó el objeto y lo elogió por su magnífica decisión. La cuenta atrás llegó a 0. El círculo mágico bajo los pies de los aventureros brilló intensamente. Saki gritó el nombre de Yuki desesperada, porque todos los demás serían transportados fuera excepto él. Yuki se sentía en paz con su decisión, mientras Saki gritaba, y sin más, desaparecieron. El rey demonio le preguntó si esa era su forma de derrotarlo. Yuki respondió con confianza que sí. Había salvado a todos esos aventureros de alto rango, a diferencia de él, y si regresaban con vida, seguramente conquistarían la mazmorra algún día. Aún así, se sentía culpable por haber dejado atrás a Saki. El rey demonio quedó impresionado de que Yuki hubiera sacrificado su propia vida por el futuro de la humanidad. Comentó que tal locura era realmente espectacular. Luego le ofreció un trato al humano. Yuki no se lo esperaba y le pidió que se explicara. El rey demonio dijo que había oído bien. Quería que Yuki se uniera a ellos y les ayudara a conquistar mazmorras. Yuki se quedó sorprendido. ¿Monstruos limpiando mazmorras? Preguntó por qué harían tal cosa. El rey demonio le explicó que su especie estaba constantemente expuesta al peligro debido a las conquistas humanas. Yuki respondió que los humanos vivían bajo la misma amenaza. El rey demonio señaló que si los humanos simplemente dejaran de entrar en las mazmorras, los monstruos no tendrían motivos para salir de su camino para hacerles daño. Esa mazmorra había sido clasificada como de rango S desde el principio, y se consideraba mortal, incluso durante la fase de investigación. Para evitar más pérdidas, era necesario reforzar la mazmorra, y para ello tendrían que conquistar a otros jefes de mazmorras y absorber su inmenso poder mágico. Ya no podía permitir que se repitiera la tragedia que habían sufrido sus subordinados. La palabra, tragedia, llamó la atención de Yuki. Se dio cuenta de que el rey demonio no era tan diferente de él. Comprendió que este plan requeriría sacrificar otras mazmorras. El rey demonio lo admitió abiertamente. Incluso dijo que estaban dispuestos a cooperar con los humanos, si fuera necesario. Todo lo que hacía era por el bien de sus subordinados. Era algo natural.
Yuki entendía ese sentimiento, hacer cualquier cosa por la familia, incluso si eso significaba morir. Le preguntó al rey demonio si podía jurar que, una vez que se hiciera más fuerte, ya no mataría a los humanos, solo los ahuyentaría. El rey demonio respondió que los monstruos estaban atados a sus mazmorras. Si se volvían tan poderosos que los humanos ya no pudieran manejarlos, entonces los humanos eventualmente dejarían de venir. Yuki dudó, ¿podía realmente confiar en él? El rey demonio dijo con calma que si Yuki se negaba, simplemente moriría y con él, morirían innumerables humanos. Yuki sabía que algún día Kunan y los demás volverían para conquistar esta mazmorra, pero si nada cambiaba, las bajas solo continuarían, y seguramente se produciría otra tragedia. Lo pensó detenidamente, y luego tomó una decisión. Ayudaría al rey demonio, sin previo aviso. El rey demonio le agarró la mano. Yuki declaró con firmeza que no lo hacía por el rey demonio, lo hacía por la humanidad. El rey demonio se mostró satisfecho con su determinación. A partir de ese momento, Yuki se convirtió en su colaborador. Yuki se preguntó si alguien como él era realmente adecuado. Después de todo, ni siquiera tenía una clase, pero precisamente por eso lo era. Domador de monstruos era una clase que solo los desempleados podían elegir. Lo miraban con ojos codiciosos, burlándose de que un inútil como él sería perfecto para que los monstruos lo utilizaran. Pero Yuki no tenía intención de dejarles hacer lo que quisieran. Él sería quien los domara. El rey demonio les explicó que para entrar en otras mazmorras, tenían que ser invocados. Para que eso sucediera, necesitaban un colaborador que fuera domador de monstruos. La condición para convertirse en domador de monstruos era tener un campo de trabajo en blanco. El segundo requisito era firmar un contrato con un monstruo, lo cual era esencial. Había 3 formas de firmar un contrato. Una era luchar y derrotar al monstruo. Otra era comprenderlo y comunicarse con él. Yuki preguntó por la tercera opción. El rey demonio reveló que el tercer método era la fuerza. Liberó una oleada de energía que hizo gritar de dolor a Yuki. Yuki se quejó de que le dolía y exigió saber qué había hecho. Se sorprendió cuando de repente apareció una pantalla. A través de ella, el rey demonio podía ver todo lo que veía Yuki, lo que hizo que Yuki se diera cuenta de que sus acciones quedarían completamente al descubierto. El rey demonio se había preparado para la posibilidad de una traición, lo que significaba que Yuki no podía pedir ayuda, tenía que hacerlo solo. El rey demonio chasqueó los dedos, y apareció un círculo mágico debajo de ellos. Los preparativos para la conquista estaban completos. Era hora de enviar a Yuki a la superficie. Yuki entró en pánico. Aún no había hecho nada. El rey demonio le ordenó que se sumergiera en cualquier mazmorra en el momento adecuado y que lo invocara para resolverlo todo. Aún así, Yuki seguía sin entender que se consideraba el momento adecuado. Intentó preguntar, pero antes de que pudiera hacerlo, ya había sido transportado a la entrada de la mazmorra, donde se habían reunido los demás aventureros. Saki se quedó paralizada por la sorpresa. Sus lágrimas se detuvieron al instante. Yuki le hizo un gesto incómodo con la mano. Ella corrió hacia él y lo abrazó con fuerza, y lloró aún más fuerte. Cerca de allí, Besa miró a Kunan como exigiéndole una explicación, pero Kunan solo pudo negar con la cabeza. Tampoco tenía ni idea. Al día siguiente, Yuki fue a la oficina de administración, para solicitar permiso para conquistar una mazmorra por su cuenta, pero no esperaba encontrar resistencia antes incluso de entrar. El personal le explicó la situación. La actividad reciente en las mazmorras ya no se centraba en completar secciones. En cambio, la mayoría de los aventureros entraban en las mazmorras únicamente por dinero. Yuki sabía que eso se aplicaba a casi todos, excepto a los de rango S. Por eso estaban aumentando los brotes en las mazmorras, pero también sabía que el gremio nunca lo admitiría. Para evitar el estancamiento causado por ese comportamiento, se habían impuesto estrictas medidas de seguridad y restricciones de entrada en todas las mazmorras descubiertas. La mujer le mostró una infografía. Añadió que, además de progresar en la conquista de mazmorras, la calificación de contribución de un aventurero solo podía aumentar ganándose la confianza del gremio. Si no podía operar como parte de un grupo verificado, no podían confirmar su contribución. Por eso, el gremio no podía tolerar acciones como lanzarse de repente en solitario sin formar un grupo. Yuki entendió que, si alguien realmente tenía la intención de completar una mazmorra, no había razón para ir solo. Los que se lanzaban en solitario solían ser personas desesperadas que buscaban dinero, con la esperanza de ganar un premio gordo. Explicó que estaba solicitando una mazmorra de rango F y que su objetivo era simplemente subir de nivel. La mujer asintió con la cabeza, comprensiva. Le asignó una mazmorra de rango F, el laberinto del silencio.
Había muy pocos informes de monstruos, lo que la hacía adecuada para principiantes. Lo guiaron hasta allí, y el personal abrió la puerta. Ella le dijo que siguiera adelante. Había un botón de emergencia que podía pulsar si necesitaba ayuda. Yuki recordó que ella había dicho que la seguridad era estricta, pero no le pareció excesiva. Aún así, tenía sentido que se tratara de una mazmorra abandonada. De repente, el rey demonio preguntó qué era una mazmorra abandonada. Yuki casi da un salto. No esperaba que la voz le hablara directamente en su cabeza. Preguntó si esa era la habilidad del rey demonio. El rey demonio respondió que en realidad era la habilidad de Yuki. La comunicación con los monstruos era básica para un domador de monstruos. Yuki no sabía que era la primera vez que usaba una habilidad. Era una habilidad pasiva, conveniente, pero inquietante. Mientras bajaba las escaleras de la mazmorra, Yuki explicó que una mazmorra abandonada era aquella que carecía de gestión, mantenimiento y conquista. Simplemente había demasiadas mazmorras para poder responder adecuadamente. Si una mazmorra era rica en recursos, los aventureros acudían en masa en busca de beneficios y se aplicaban las medidas adecuadas. El rey demonio lo resumió de forma sencilla: la mazmorra había sido abandonada por los humanos. Esperaba que los monstruos que había dentro se reprodujeran pacíficamente. Yuki añadió que si la reproducción de los monstruos superaba los límites de la mazmorra, esta podría colapsar. Se dio cuenta de que había muy pocos monstruos en su interior, pero incluso para una mazmorra débil, algo no estaba bien. De repente, el suelo tembló. Alguien le gritó que corriera. Un hombre y una mujer pasaron corriendo a su lado, huyendo aterrorizados del jefe de la mazmorra. Yuki miró conmocionado al enorme limo que había detrás de ellos. El rey demonio lo entendió de inmediato. Como muy pocos humanos entraban en la mazmorra, los monstruos habían recurrido al canibalismo. Por eso quedaban tan pocos monstruos y por eso esa cosa había crecido tanto. Yuki los guió hacia un callejón, pero el limo los alcanzaba rápidamente. Incluso cuando estaban cerca, la mujer comenzó a perder la esperanza. Sus fuerzas la abandonaban. Tropezó y fue atrapada. Su cuerpo fue tragado, atrapado dentro del limo. Yuki le preguntó al rey demonio Liber si podría salvarla una vez que fuera invocado. Liber respondió que era imposible. La sola réplica de la invocación haría estallar el limo, junto con todo lo que había dentro. Eso no era bueno. La mujer parecía estar ahogándose dentro del limo. De repente, a Yuki se le ocurrió una idea. Saltó directamente al limo. El rey demonio se divirtió, tal y como esperaba, incluso a costa de su propio cuerpo. Yuki haría cualquier cosa para salvar a alguien. Nadó a través de la masa viscosa hacia la mujer. Una vez que llegó hasta ella y la agarró, supo que era el momento de invocar al rey demonio Liber. Una violenta oleada de energía estalló, y las manos de Liber comenzaron a manifestarse. Liber le permitió usar su poder. En medio de la invocación, Yuki escupió sangre. Sentía como si su cuerpo se estuviera quemando desde dentro. Una imagen holográfica de Liber apareció detrás de él y le dijo que no se rindiera. Liber intentó cruzar el círculo mágico. Lo probó con un dedo. No pudo evitar sorprenderse. Eso era todo lo que Yuki podía hacer. Incluso a plena potencia, era débil, pero aún así suficiente para un enemigo de este nivel. El poder se concentraba en las yemas de sus dedos. Entonces Yuki lanzó el amanecer caótico. Un rayo devastador golpeó al enemigo y provocó una enorme explosión. Yuki se dio cuenta de lo aterrador que era ese poder. Era nada menos que un desastre. Todo lo que había delante de ellos quedó destruido. La mujer recuperó la conciencia y tembló, diciendo que era aterrador. El hombre se percató de las heridas de Yuki. La sangre brotaba de los ojos y la boca de Yuki. El hombre le instó a salir rápidamente, diciendo que parecía gravemente herido. Solo entonces Yuki se dio cuenta de lo grave que era su estado. Su visión se volvió borrosa, y cayó de bruces al suelo. Unos días más tarde, dentro de la interminable mazmorra del abismo, Yuki le contó a Liber que había subido de rango por primera vez mientras estaba inconsciente. Había recibido la notificación en el hospital. Mencionó que había asustado a los dos aventureros, pero que aún así lo habían sacado de allí y habían informado de todo correctamente. Liber le preguntó por qué parecía tan abatido y lo invitó a brindar. Yuki no entendía por qué. Lo único que había hecho era invocarlo. Se sintió decepcionado cuando se dio cuenta de que invocarlo era lo único que podía aportar. Liber le señaló que Yuki no había abandonado la vida que tenía ante sí en ese momento. En cambio, había aprovechado una posibilidad diferente sin dudarlo. Liber dijo que le gustaba esa fuerza y le ofreció una copa de vino. Yuki la aceptó y le agradeció el elogio. Liber admitió que le preocupaba que Yuki estuviera a punto de morir cada vez que lo invocaba, por lo que le presentó a alguien a quien Yuki podría invocar la próxima vez. Se llamaba Elviña, una sirvienta no muerta.
Yuki se fijó en lo tranquila y serena que era. Ella bromeó diciendo que enamorarse de ella a primera vista sería problemático. Después de todo, no tenía pulso. Su broma sobre los no muertos no tuvo mucho éxito. Yuki se preocupó por si ella estaría bien. Liber le aseguró que ella era más fuerte que él. El Viña dijo que quería ser una sirvienta cercana y accesible. Decidieron centrarse en subir el nivel de Yuki. Primero, él tenía que hacerse lo suficientemente fuerte como para soportar la invocación de Liber correctamente. Pronto, varias criaturas en llamas se acercaron a ellos. El Viña simplemente les dio un puñetazo. Todas las amenazas fueron eliminadas al instante, y Yuki se dio cuenta de lo fuerte que era ella. Estaban dentro de una mazmorra de rango E, la guarida de los ardientes. El Viña corría a su alrededor, declarando con orgullo que era una sirvienta capaz. A Yuki le recordó a un niño del orfanato que solía buscar atención de la misma manera. Ella siempre jugaba con él. La nostalgia no duró mucho. Una avalancha de notificaciones de subida de nivel apareció, casi volviéndolo loco. A El Viña le sorprendió que él encontrara molesto subir de nivel. Se preguntó si se trataba de algún tipo de broma. Llegaron a una sección más oscura de la mazmorra. Yuki se dio cuenta de que podía mantener la invocación de El Viña mucho más tiempo que la de Liber. Ella le explicó que Liber era simplemente demasiado especial. El maná necesario para invocarlo era tan inmenso que era probable que la invocación se interrumpiera a mitad de camino. Yuki sabía que eso era cierto. Solo había conseguido invocar las yemas de los dedos de Liber. El Viña concluyó que, en comparación, ella era una ganga. Alguien a quien el maná de Yuki podía mantener fácilmente. Yuki respondió que ella era fiable. Eso la hizo sonrojar. Yuki se dio cuenta de que la invocación no solo se trataba de poder bruto, la eficiencia también importaba. Llegaron a una puerta sellada. Yuki se preguntó cómo iban a entrar. El Viña estiró los brazos, le dio un puñetazo. La puerta se hizo añicos. Comentó con naturalidad que solo había estado llamando a la puerta. Un guerrero esperaba al otro lado. El Viña cargó hacia adelante. El guerrero empuñaba una espada llameante, pero Yuki notó algo extraño. En la llama, lanzó una daga. Esta desvió la hoja justo antes de que pudiera alcanzar a El Viña, pero un rastro de llama le rozó la mejilla, provocándole grietas en la piel. Yuki le preguntó si estaba bien. Ella le preguntó cuándo se había dado cuenta de las llamas con atributos sagrados. Él respondió que simplemente parecían diferentes del fuego que había en toda la mazmorra. Se parecían a la luz que utilizabas aquí. El Viña explicó que las llamas sagradas eran el enemigo natural de los muertos vivientes. Bromeó diciendo que eso le aceleraba el corazón, aunque su corazón ya se había detenido. Yuki le dijo que no era momento para bromas y la instó a retirarse, pero la guerrera activó un círculo de fuego sagrado. El Viña se dio cuenta de que el jefe de la mazmorra era similar a Liber. No les permitiría escapar. Yuki consideró invocar a Liber, pero el Viña lo detuvo. Con su fuerza actual, solo podía invocarla a ella. No tenían más remedio que enfrentarse juntos. El Viña comentó que era una broma cruel, un domador de monstruos en primera línea en lugar de sus monstruos. Pero ese era precisamente el plan de Yuki. Eran compañeros. Sus labios se curvaron en una sonrisa. Ahora estaba totalmente comprometida a luchar junto a él. Yuki le mostraría al jefe de la mazmorra los resultados de su crecimiento, y si fuera necesario, lo protegería. El Viña y Yuki se prepararon para enfrentarse al jefe de la mazmorra. Yuki esperaba obtener una nueva habilidad tras subir de nivel. Obtuvo el ojo de la verdad. Gracias a ella, podía leer las habilidades del enemigo. Describía el fuego sagrado como una llama que ejercía una eficacia absoluta contra los seres de atributo oscuro. El Viña le preguntó qué pasaba. Cuando Yuki la miró, su habilidad parecía estar compuesta por viento. Aumentaba todos los parámetros durante un tiempo limitado. Al mismo tiempo, el sistema le advirtió de un ataque inminente del jefe de la mazmorra. El fuego se precipitó hacia ellos en espiral. Yuki agarró a El Viña y la apartó del camino. Le dijo que ahora podía ver los atributos y habilidades de los monstruos junto con sus niveles de peligro. Ella respondió que esa era una de las habilidades básicas de un domador de monstruos, unos ojos que revelan la verdad de los monstruos. Aún no podía verlo todo, pero era un buen comienzo. Se prepararon para el siguiente ataque. El Viña se movió con rapidez, esquivando las llamas. Cargó directamente contra el jefe de la mazmorra. Ahora podía atacar con confianza. Le dio una patada. No hubo reacción. Yuki se quedó atónita. El Viña se dio cuenta de que su ataque no había causado ningún daño. Yuki le explicó que acababa de descubrir que el jefe de la mazmorra era en realidad un monstruo de fuego. El Viña se quedó estupefacta. A primera vista, parecía obvio. Aclaró que pequeños monstruos de fuego amorfos se movían dentro de la armadura, cambiando constantemente de posición para evadir los ataques.
Por eso sus patadas no daban en el blanco. No estaba golpeando sus cuerpos reales. Yuki podía ver las letras y los indicadores cambiando lentamente. Decidieron su estrategia. El Viña se burló de él, diciéndole que no se dejara cautivar por su actuación. Esta vez, él le advirtió que el jefe estaba preparando un ataque. Tenía que saltar ahora. Yuki comenzó a dar órdenes. Agáchate, retrocede hacia la derecha. El siguiente golpe vendría desde abajo. Luego apuntar al brazo izquierdo, al hombro derecho y finalmente, a la cabeza. El jefe de la mazmorra se tambaleó, visiblemente desorientado. Yuki le dijo que retrocediera por el momento. Era la primera vez que el jefe mostraba una reacción clara, pero incluso entonces, apenas logró esquivarlo. Él le indicó que se desviara hacia la derecha. De repente, Yuki fue tomada por sorpresa y golpeada. Afortunadamente, el Viña se apresuró a intervenir y lo salvó, recordándole que también debía cuidar su propia seguridad. Una vez que alcanzaron una distancia segura, Yuki se disculpó. El Viña le sugirió entonces que utilizara su habilidad. Él comprobó su descripción. Ella le explicó que un domador de monstruos podía activar por la fuerza la habilidad de un monstruo contratado. Esa habilidad aumentaría sus estadísticas solo por un breve instante. Yuki se dio cuenta de que, si la usaba, tendrían que terminar la pelea antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Solo se podía activar una vez, lo que significaba que el momento tenía que ser perfecto. El Viña se mostró cariñosa y dijo que confiaba en que él la usaría correctamente. Yuki decidió terminar la batalla con el siguiente intercambio. Una serie de advertencias de peligro parpadearon ante sus ojos. Él le advirtió de un ataque combinado inminente y le dijo que se desviara hacia la derecha. Después de eso, ella tenía que permanecer exactamente donde estaba, y luego deslizarse hacia la izquierda. Una llamarada se abalanzó sobre Yuki. Fue golpeado y derribado al suelo, pero se obligó a levantarse, y le dijo que no se preocupara por él. Le ordenó que saltara hacia la izquierda. Luego activó Made of Owen. La patada de El Viña explotó con fuerza, estrellando al jefe de la mazmorra contra el suelo, y dejando una profunda hendidura en él. La batalla terminó. Yuki finalmente se relajó, aliviada por haber ganado. El Viña dijo en voz baja que la habilidad le había dejado exhausta. Con esas palabras, se despidió de él. Yuki se quedó atónito. Ella desapareció antes de que él pudiera siquiera ponerse de pie. Intentó invocarla de nuevo, pero no hubo respuesta. Finalmente, regresó al corazón de la mazmorra de Liber. Liber se sintió aliviado al verlo con vida. Le preguntó dónde estaba el Viña. Dijo que necesitaba hablar con ella para no dejarla atrás en la próxima aventura. Libera lo guió hacia la siguiente aventura. Si Yuki hubiera llegado un poco más tarde, no habría podido ver su rostro. Yuki se quedó paralizado al verla descansando dentro de un ataúd. Confundido, preguntó qué significaba aquello. Libera le explicó que así era como lloraban a sus muertos. Él preguntó, ¿era diferente a como lo hacían los humanos? Yuki no podía entender lo que estaba oyendo, así que Libera le dio más explicaciones. El Viña era una sirvienta no muerta. Las habilidades de su raza producían un poder inmenso a costa de destruir sus propios cuerpos. Yuki recordó que esa habilidad tenía un límite de uso de una vez. Ahora entendía lo que eso significaba realmente. No podía aceptarlo. No quería que ella muriera. Solo quería derrotar al enemigo. Liber afirmó con calma que, por el bien de proteger la mazmorra, su vida había sido un precio digno. Él creía que ella había cumplido con su deber al máximo. Admitió que, en última instancia, la responsabilidad recaía sobre él, el rey demonio. Pero Yuki no podía aceptar esa respuesta. Se culpaba a sí mismo por no haber pensado detenidamente y por haber seguido ciegamente sus sugerencias, y por ser demasiado débil para luchar adecuadamente por sí mismo. Una vez más, lamentó su debilidad. Yuki rompió a llorar. Liber le dijo que tenía la intención de hacer a Yuki más fuerte. Yuki le preguntó si había algo que pudiera hacer, alguna habilidad que pudiera traerla de vuelta. Liber respondió que no había nada que un domador de monstruos pudiera hacer. Los monstruos los consumían, no los reparaban. Yuki se negó a aceptar eso. Entonces llegó alguien y le dijo a Liber que no fuera tan cruel. Era Mai. Dijo que ya se había llegado a una conclusión sobre este asunto, pero el chico no había sido incluido en esa decisión, por lo que no estaba realmente resuelto. Yuki la reconoció como una de las ejecutivas, un ojo de la verdad activado. Se presentó educadamente mientras se leía su información. Poseía atributos tanto sagrados como demoníacos. La habilidad, Made in Order, y Resurrection from Corpse. Se le cortó la respiración. Ella sonrió y le preguntó si quería saber cómo traer de vuelta a El Viña. Yuki sintió una oleada de esperanza al oír que El Viña podía volver a la vida. Sabía que con la habilidad de Mai era posible. Mai se sorprendió de que él pudiera ver sus habilidades.
Por eso, no hubo mucha necesidad de explicaciones. Yuki aclaró que lo único que podía ver eran los efectos de las habilidades y el hecho de que había condiciones asociadas. Tenía sentido, ya que acababa de despertar la habilidad, por lo que era natural que su comprensión fuera limitada. Le pidió a Mai que se lo explicara adecuadamente. Mai se presentó formalmente. Era responsable de supervisar a todos los que estaban dentro de la mazmorra, gestionar los asuntos, cuidar de sus habitantes y proporcionar apoyo. La palabra respaldo llamó la atención de Yuki, así que ella le dio más detalles. Dado que los humanos invadían constantemente la mazmorra para matarlos, ella existía como seguro. Incluso si alguien moría, ella podía resucitarlo y evitar que la mazmorra se derrumbara. En cuanto Yuki oyó eso, le exigió que resucitara a Elviña inmediatamente. Mei le recordó con calma que había condiciones. En primer lugar, la habilidad consumía una enorme cantidad de magia. Era extremadamente ineficaz. Por ejemplo, si mataba a Yuki y luego lo resucitaba, el coste equivaldría a la magia necesaria para construir toda una planta de la mazmorra. Para un humano, eso ya era excesivo. Para Elviña, requeriría aún más. Ella le explicó que usar la habilidad haría que la mazmorra se redujera drásticamente. Yuki comprendió de inmediato que una mazmorra más pequeña sería mucho más fácil de conquistar para los humanos. Ella lo confirmó y añadió que incluso el ejecutivo Sean se oponía firmemente a ello. Reducir la mazmorra solo provocaría más muertes. Yuki sugirió acumular lentamente la magia no utilizada con el tiempo, ya que, con suficiente tiempo, podrían reunir la suficiente para una sola resurrección, pero eso tampoco funcionaría. La segunda condición requería la magia restante del propio individuo. La magia de Elviña aún existía, pero se disiparía por completo en un máximo de 10 días. Por eso necesitaban adquirir urgentemente magia de otra fuente. Mai confirmó su conclusión. Esa era la razón por la que lo habían enviado a conquistar una mazmorra un poco más grande. Ahora, Yuki finalmente entendía el verdadero propósito de conquistar mazmorras robando magia de otras mazmorras. La habilidad de resurrección de Mai podía usarse sin restricciones. Ese era sin duda uno de sus objetivos. Sin embargo, las mazmorras que Yuki había encontrado hasta ahora no eran ni mucho menos suficientes. Yuki preguntó cuánta magia se necesitaba realmente, si incluso una mazmorra de rango F o E requería tanta. Mai admitió que no entendía los sistemas de clasificación humanos, pero compartió que cuando propuso apuntar a una mazmorra verdaderamente grande, todos los demás lo descartaron como un suicidio. No podían arriesgarse a exponer el núcleo de su crucial plan, aquello por lo que Elviña había sacrificado su vida para protegerlo del peligro mortal. Yuki se ofreció voluntario. Liber inmediatamente lo calificó de imprudente. Le preguntó si tenía algún plan, ya que tanto Yuki como cualquier nuevo monstruo probablemente acabarían como Elviña. Yuki admitió que aún no había descubierto cómo conquistarlo o hacerse más fuerte, pero si ese era el único camino viable, no tenía otra opción, pasara lo que pasara. Sabía que esa era la razón por la que Liber había hecho un contrato con él en primer lugar. Liber aceptó esa respuesta que estaba a punto de rechazar, cuando alguien carraspeó. El mayordomo dio un paso adelante y se ofreció a entrenar a Yuki. Yuki lo reconoció de inmediato. Era el hombre con el que Saki había luchado. Mei se alegró de ver que Viento apoyaba el plan. Viento razonó que, con la fuerza actual de Yuki, el peligro y el sacrificio eran inevitables sin importar a dónde fuera. Liber lo entendió, y le confió a Yuki a Viento durante los siguientes 7 días. Ordenó a Yuki que lo siguiera. Yuki también depositó su confianza en él. Mei comentó que por fin podía relajarse, ya que Viento era excepcionalmente fuerte, pero Liber insistió en que ella los acompañara inmediatamente, teniendo en cuenta que Viento se había opuesto a utilizar humanos hasta el final. Existía una posibilidad real de que simplemente matara a Yuki. Mai reconoció que era una preocupación válida. Viento y Yuki entraron en un círculo mágico. Cuando Yuki abrió los ojos, se sorprendió al darse cuenta de que seguían dentro de la mazmorra. Viento le explicó que esa era otra faceta del poder del rey demonio. A cada ejecutivo se le concedía una planta personal de la mazmorra para su uso. Yuki era el primer humano en ver el piso de un ejecutivo. Viento le dijo que lo considerara un honor, dada la magnitud de la mazmorra y el número de pisos que tenía. Yuki se dio cuenta de lo mucho que la resurrección era realmente un último recurso. Le preguntó a Viento si su entrenamiento le ayudaría a subir de nivel. Viento le explicó que, para los humanos, subir de nivel significaba erosionar la magia de otros monstruos o mazmorras enteras y asimilarla en sí mismos. En otras palabras, los aventureros dañaban las mazmorras simplemente luchando en ellas. Se quedaban con la magia para sí mismos.
Yuki había firmado un contrato con el Rey Demonio, y aunque los ejecutivos tenían diferentes receptáculos, todos compartían la magia de la mazmorra de Liber, por lo que era imposible subir de nivel de forma convencional. Yuki se dio cuenta de que esa era otra razón por la que Liber lo había enviado a otras mazmorras a pesar de los riesgos. Le preguntó a Viento cómo pensaba entrenarlo. Viento le lanzó una espada. Yuki la atrapó instintivamente y comprendió que su intención era armarlo adecuadamente. Viento dijo que había innumerables cosas que enseñarle, empezando por el hecho de que Yuki no tenía ninguna base. Quería que Yuki convirtiera las técnicas que había aprendido en fuerza real, porque Yuki carecía de poder, carecía de conocimientos y carecía de talento. Yuki apenas tuvo tiempo de procesar eso antes de que Viento lo atacara. Viento le dijo que si quería recuperar a Elviña, primero tenía que construir una base, fuerza, técnica, conocimiento, talento, todo. Viento se movía tan rápido que Yuki dudaba de poder seguirle el ritmo. Viento le dijo que si Yuki fracasaba, el destino de todo tendría que confiarse a otra persona de ese calibre. Yuki percibió intención asesina, luego se dio cuenta de que no era exactamente eso. Viento aclaró que no tomaría una decisión tan importante a la ligera por el bien de la mazmorra y del señor Liber. Yuki entendió entonces que, para Viento, la muerte de alguien como él no importaría. Viento le puso una condición: sobrevivir durante 3 horas para hacer suya la espada. Nada superaba el estar al borde de la muerte. Sus espadas chocaron. Yuki juró soportar el mismísimo infierno y devolverla a la vida. Yuki activó su ojo demoníaco de la verdad, revelando la habilidad de Viento, la espada del pedal de sangre. Cada golpe era letal. La diferencia entre ellos era tan grande que Yuki ni siquiera veía una salida. Si no podía bloquear el ataque, no le quedaba más remedio que moverse a algún lugar desde donde ni siquiera pudiera ver el peligro que se avecinaba. Viento le preguntó si esa era realmente la única habilidad que Yuki podía usar. Luego volvió a atacar. La espada rozó la cara de Yuki, dejándole un corte superficial. Viento continuó su asalto, pero Yuki logró esquivar todos los golpes. Viento se dio cuenta inmediatamente y reconoció que Yuki era al menos capaz de esquivar. Sin embargo, los movimientos de Yuki estaban llenos de gestos innecesarios. Por eso precisamente Viento señaló, los contraataques de Yuki eran neutralizados con tanta facilidad. Yuki estaba completamente abrumado. Viento se dio cuenta de que ni siquiera podía tomarse un momento para respirar. Peor aún, su juicio era lento si solo pensaba en su siguiente movimiento después de ser bloqueado. No era diferente a pedir que lo mataran. Viento saltó con su espada y golpeó con fuerza. Yuki apenas logró bloquear a tiempo, y las chispas explotaron con el impacto cuando se dio cuenta de lo peligroso que había sido el golpe. Yuki intentó pensar en su siguiente movimiento. Blandió su arma y presionó el ataque. Viento lo bloqueó con calma, deteniendo el golpe con un mínimo esfuerzo. Le dijo a Yuki que forzar una ofensiva no cambiaría nada. Entonces, Viento lo lanzó por los aires con un solo golpe. Gotas de sangre salpicaron el suelo. Aún así, Yuki había logrado cortar una pequeña parte de la cinta del pelo de Viento. Viento se dio cuenta, los movimientos de Yuki habían mejorado. Yuki dijo que podía ver los movimientos de Viento, la forma en que blandía su espada y la forma más eficaz de bloquearla. Así que no se trataba solo de estadísticas. Con sus ojos, Yuki podía entender cómo se movía el cuerpo de un monstruo. Bien estaba impresionado de que Yuki no se limitara a mirar sin ver, pero aún no era suficiente. Para empezar, sus físicos eran diferentes, sus habilidades con la espada eran diferentes, y sobre todo, su experiencia era completamente diferente. Yuki sabía que se encontraba en una situación terrible, tenía los brazos y las piernas magullados, las señales de peligro llenaban su visión, y Viento aún no había usado nada de maná. Esto no era más que puro manejo de la espada. Yuki aún esperaba poder alcanzarlo. A Viento le impresionaba que Yuki mantuviera un espíritu tan inquebrantable después de todo lo sucedido, y se preguntaba si se trataba de simple imprudencia o de algo más. Así que decidió ponerlo a prueba. Liberó un poder siniestro. Las señales de peligro inundaron la visión de Yuki de golpe. No podía ver nada. Si esto continuaba, moriría si no podía ver a través de ello. No había futuro para él. Yuki decidió que ya no necesitaba información sobre el peligro. Lo que más necesitaba era información sobre la habilidad de Viento. Tenía que cambiar su perspectiva. De todos modos, estaba prácticamente muerto. No quería información que solo le ayudara a sobrevivir. Viento transformó la sangre en cuchillas y lanzó repetidos cortes hacia su objetivo. Yuki se concentró en eso. Sus ataques colisionaron, liberando una violenta oleada de energía. La onda expansiva lanzó rocas y escombros en todas direcciones. Viento se quedó sin palabras. Le había aparecido un corte superficial en la mejilla.
miró a Yuki, que yacía inconsciente en el suelo. Al final de la batalla, el cuerpo de Yuki estaba cubierto de cortes. Algún tiempo después, Yuki se despertó sobresaltado. Viento lo esperaba al pie de la cama. Le dijo a Yuki que lo siguiera. Al instante, Yuki se sintió un poco desorientado. Recordó haberle quitado la habilidad a Viento durante la pelea. Preguntó qué había pasado con sus heridas. Viento respondió que quizá las había curado, ya que Yuki no había muerto, y que no había requerido mucho maná. En el fondo, Viento no esperaba que Yuki intentara robarle su técnica en un momento tan crítico, lo que solo le hizo sentir más curiosidad por lo que le esperaba. Sin embargo, su verdadero entrenamiento ahora comenzaría. Primero entraron en una habitación llena de monstruos. Naturalmente, Yuki se sorprendió. El número de enemigos era elevado, pero Viento creía que podría manejarlo fácilmente. Yuki desenvainó su espada. Estaba empezando a acostumbrarse a la idea de la muerte. Lo siguiente que supimos fue que Yuki estaba confundido. No podía entender por qué le habían asignado servirte a monstruos. Además, iba vestido con un uniforme de mayordomo. Viento le explicó que un espadachín de primer nivel no permitía ningún movimiento innecesario en su conducta, postura, juego de pies, e incluso los gestos más pequeños debían estar perfectamente optimizados. Por eso Yuki tenía que aprender a despojarse de todo lo innecesario. El trabajo de mayordomo no toleraba descuidos, vacilaciones, ni siquiera el más mínimo temblor en las yemas de los dedos. Había que aprender a controlar todo el cuerpo al mismo tiempo, y también había que aprender a utilizar correctamente la vista. Las habilidades evolucionaban en función de cómo se utilizaban. Monstruos de diversas razas se habían reunido para la fiesta del té. Yuki tenía que leer a cada uno de ellos con precisión, entendiendo lo que deseaban. Yuki comenzó observando y memorizando cada uno de los movimientos que hacía Viento. Observó cómo Viento servía el té, y cumplía con sus obligaciones. Hiciera lo que hiciera, Viento permanecía tranquilo y elegante, incluso cuando llevaba una pila de platos. Cuando Yuki intentó hacer lo mismo, le temblaban las manos. Incluso se le cayó un plato, que se rompió en el suelo, y fue entonces cuando se dio cuenta de algo importante: observar y aprender no era suficiente. Realizar las acciones con su propio cuerpo era mucho más difícil. No podía creer lo mal que imitaba a Viento. Era algo que nunca había notado durante la batalla. Esa comprensión le llevó a entender que la simple imitación no funcionaría. Necesitaba añadir su propia interpretación. Comenzó a reflexionar sobre cómo controlar verdaderamente todo su cuerpo. Al día siguiente, sirvió a un monstruo intimidante. La criatura mostró interés en Yuki porque era el humano con el que Viento solía hablar, lo que significaba que debía de ser fuerte. Yuki le aclaró que todavía estaba en proceso de hacerse más fuerte. El monstruo se ofreció a ponerlo en forma y lo golpeó. Porque Yuki tenía poca resistencia, activó su ojo y con él, siguió los movimientos de Viento y de los monstruos que lo rodeaban. Probó su sincronización, y un puñetazo impactó limpiamente en la mandíbula del monstruo. Al cuarto día, se enfrentó a un monstruo parecido a un lagarto. Usando su ojo, notó que hacía frío. Observó, predijo y se movió en consecuencia. Colocó una manta sobre el monstruo con aspecto de lagarto. Inmediatamente se encariñó con él. Los monstruos de allí eran increíblemente diversos, nada parecidos a los humanos. Poco a poco, Yuki comenzó a comprender por qué Viento había elegido este tipo de entrenamiento. El sexto día, su invitado fue un pequeño y adorable murciélago. Estaba hambriento. Yuki lo sirvió con confianza, solo para darse cuenta de que quería su sangre. La habilidad del murciélago era chupar sangre, lo que le permitía consumirla como sustituto de la comida. El séptimo día, Yuki demostró sus habilidades para servirte al propio Viento, y le preguntó qué tal lo había hecho. Viento le restó puntos por el sabor y el lenguaje, pero su conducta fue aprobada. Durante días, Yuki no había hecho más que luchar y asistir a fiestas de té, y de alguna manera lo había soportado todo. Al final, algo finalmente encajó, pero Viento lo corrigió. Dijo que Yuki solo estaba llegando a la etapa final. Esa etapa era una batalla contra él. Viento activó la espada Blood Paddle. Yuki desenvainó inmediatamente su espada. Viento quedó impresionado. Yuki ahora podía activar su ojo instantáneamente. Una vez había imitado la habilidad inconscientemente, pero ahora la imitación ya no era suficiente. Si Yuki no la hacía suya, moriría. Yuki no necesitaba que se lo dijeran. La muerte era un resultado natural. Activó su ojo y apareció la descripción de la espada de sangre. La habilidad transformaba la sangre almacenada en cuchillas, lanzando repetidos cortes sobre el objetivo. La defensa normal era imposible. Solo podía neutralizarse con un ataque del mismo tipo. Esta vez, Yuki podía verlo con mucho más detalle y ahora, sabía cómo usar su cuerpo también.
activó la misma habilidad, la hoja de pedal de sangre, y sus espadas chocaron, pero, para su sorpresa, la espada de Yuki se rompió. Un corte se abrió en su abdomen y la sangre brotó. Viento estaba decepcionado. Se preguntó si Yuki se había quedado a un paso de conseguirlo. La sangre se acumulaba en el suelo. Yuki sentía remordimientos por no haber salvado a Elviña. Advirtió a Viento que no le pusiera límites, o de lo contrario tendrían un problema. Utilizó la sangre del suelo, y activó su propia versión de la espada de sangre. Transformó la sangre almacenada en innumerables espadas finas, desatando una tormenta de cortes. La defensa normal era imposible. Solo podía neutralizarse con un ataque del mismo tipo. Viento se quedó atónito. Yuki había reinventado la habilidad. Yuki se negó a rendirse tras fracasar una vez. En cambio, optó por ganar mediante un aluvión de espadas de sangre forjadas que llovían sobre Viento. Luego atacó con su espada. Viento la bloqueó. Estaba realmente impresionado. Yuki le pidió su opinión. Diano respondió que Yuki no sería capaz de usar esa habilidad en rápida sucesión. Yuki se tambaleó. Había llegado a su límite. Diano lo agarró antes de que cayera. Ninguno de los dos se dio cuenta de que el teléfono de Yuki se le había caído del bolsillo, mientras Viento lo sostenía mientras caminaba. Le dijo a Yuki que aún tenía mucho más que enseñarle. Llegó un mensaje. Saki le informó de que había encontrado la solicitud de exploración de mazmorras que él le había pedido. Estaba preocupada por él. Aunque se trataba de una misión conjunta, seguía siendo una mazmorra de rango B, y se desconocía quién era el jefe que había dentro. Yuki informó a Lieber de que iba a entrar en una mazmorra de rango B. Lieber se dio cuenta de que Yuki ya había adquirido una considerable cantidad de poder. Viento comentó que, aunque los modales de Yuki aún eran un poco toscos, su destreza con la espada se había refinado notablemente. Lieber sentía curiosidad por saber si alguien de rango E como Yuki podía realmente entrar en una mazmorra de rango B. Yuki aclaró que no iba a completarla, iba como asistente de investigación, igual que cuando lo conocieron. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que tenía la intención de superar la mazmorra si se presentaba la oportunidad, y le preguntaron con quién pensaba contratar. Todos se sorprendieron por su elección. Después de eso, Yuki se dirigió al gremio de aventureros. Saki lo saludó alegremente y al ver la espada que llevaba en la cintura, sintió curiosidad y le preguntó si había aprendido recientemente a usarla. Yuki se disculpó por hacer una petición tan irrazonable esta vez, pero a Saki no le importó en absoluto. A menudo recibía peticiones muy específicas como esta, y en todo caso, tener a alguien conocido con ella le facilitaba las cosas. De repente, un hombre llamó a Saki. Iba acompañado de otras dos personas. Le pidieron que se diera prisa para poder dirigirse a la mazmorra. Cuando vieron a Yuki, le preguntaron quién era. Yuki le preguntó en voz baja a Saki si eran miembros del grupo. Ella negó con la cabeza. Le explicó que no eran colaboradores. Los había invitado ella. Eran voluntarios que habían aceptado la petición del gremio. Su objetivo era sencillo: subir de rango de forma eficiente aceptando misiones de bajo riesgo mientras acompañaban a alguien de rango S como ella. Como Yuki estaba con Saki, asumieron que él también era un miembro de rango. Cuando Saki les dijo que era de rango E, uno de ellos preguntó si eso era un problema. El hombre se rió, encontrando divertido que Yuki tuviera un rango inferior al de ellos. Continuó diciendo que un rango E solo sería una carga, alegando que le estaban haciendo un favor a Saki. Le dijo que se deshiciera de ese perdedor y que aceptara a miembros de rango B adecuados en su lugar. Saki lo ignoró y mencionó que Yuki había superado 2 mazmorras él solo. Yuki dio una respuesta vaga, diciendo que era algo así. Los hombres no lo creyeron. Era inaudito que alguien de rango E completara una mazmorra en solitario. Normalmente, los aventureros subían de rango mediante investigaciones o encargos de entrega, a menos que alguien aspirara a un rango superior. Ni siquiera se intentaba completar mazmorras. El líder del grupo se irritó. Su plan original era manipular a Saki para que superara mazmorras y así poder aprovechar su éxito para ascender de rango. Si alguien hubiera superado mazmorras en solitario, arruinaría sus posibilidades de destacar. Insistió de nuevo, pero Saki ya había tenido suficiente. Afirmó con firmeza que lo habían contratado para ayudar en una investigación, no para superar una mazmorra. A continuación, explicó cuál era su objetivo actual. Se estimaba que la mazmorra era de rango B, conocida como la Cueva del Deseo enclaustrado. Los rangos de las mazmorras se determinaban según el jefe. Yuki preguntó cómo podían estimar el nivel de amenaza del jefe sin verlo. Saki explicó que se basaba en la complejidad de la mazmorra. Cuanto más fuerte era el jefe, más grande y complejo era el primer piso. Y los jefes más fuertes también significaban más pisos para llegar hasta ellos.
En resumen, el rango se determinaba por el tamaño de la primera planta y el número de plantas. Según los registros, la mazmorra era de pequeña escala, con pasillos estrechos y 22 plantas, por lo que se clasificó como de rango B. Sin embargo, no importaba, por más que registraran las habitaciones, no podían encontrar al jefe. Finalmente, la solicitud de investigación pasó a manos de Saki, aunque ella admitió que no se le daba especialmente bien este tipo de trabajo. De repente, apareció un enorme monstruo con forma de gusano. El hombre rubio se lo señaló a su líder. Que era bastante desagradable, les gritó inmediatamente que no interfirieran. Era su presa. Partió a la criatura por la mitad con su hacha. Agarró una mitad del cadáver y se jactó ante Saki de haberlo derrotado a la perfección. Saki se sintió en conflicto. Someter a los monstruos no formaba parte de la solicitud de investigación. Yuki se dio cuenta de que ser de rango S tenía sus propias dificultades. Ese mismo hombre, Gaido, se volvió hacia Yuki y se burló de él, exigiéndole que el rango E hiciera algo por una vez. Mientras seguía parloteando, la pared detrás de él se derrumbó de repente, y emergió una enorme roca con forma de monstruo. Era un golem. Saki y Yuki se movieron al mismo tiempo. Ella activó el corte luminoso. Gaito se quedó paralizado. Ni siquiera la había visto moverse. Saki les dijo que no necesitaba apoyo en combate. Solo quería que se centraran en investigar y mantenerse con vida. Entonces Yuki se disculpó. Golpeó con cuidado al golem, asegurándose de no interponerse en su camino. Saki le preguntó si había sincronizado su ataque con el de ella. Yuki respondió que sí. Parecía resistente. Ella se quedó atónita, aunque solo fuera por una vez. El hecho de que él pudiera seguirle el ritmo era impresionante, sobre todo teniendo en cuenta que acababa de empezar a aprender a manejar la espada. Su rostro se sonrojó ligeramente. Era mucho más de lo que había esperado. Ahora entendía por qué la lucha había sido tan fluida. Sonrió alegremente, le agradeció su ayuda y lo elogió por hacerlo tan bien. Dado que el golem había surgido directamente de la pared, Yuki no podía evitar pensar que las mazmorras realmente no tenían sentido. Saki le dijo que dejara el combate en sus manos mientras ellos se centraban en investigar. Gaito parecía descontento, ya que, al salir así las cosas, se sintió aún más decidido a encontrar la sala del jefe y contribuir. Pero después de 10 horas, aún no habían encontrado ni un solo rastro de él. Los tres hombres estaban agotados. Saki volvió a buscar por los alrededores, pero parecía que no quedaba ningún sitio al que ir para llegar al siguiente piso. Ya habían comprobado si había ramificaciones ocultas. Yuki puso la mano contra la pared, curioso por saber qué había al otro lado. Gaido se burló de él y le dio una charla sobre la mecánica de las mazmorras. Una mazmorra era una dimensión mágica aislada. Explicó que solo parecía parte de su mundo, aunque se pareciera a una cueva, no lo era. De repente, Heido se abalanzó hacia adelante, lanzando su rodilla hacia Yuki. Yuki se quedó paralizado, sin reaccionar apenas al acercarse el ataque. Gaito le advirtió que intentar atravesar las paredes de la mazmorra solo serviría para golpear una capa de maná y lesionarse. Yuki respondió con calma que a él no le parecía así. Gaito estaba confundido. Usando su ojo especial, Yuki reveló que toda la cueva estaba hecha del mismo material que los golems contra los que habían estado luchando. Saki lo comprendió. Les dijo a todos que retrocedieran y lanzó un corte luminoso. Se abrió un agujero en la pared, y ella les ordenó que entraran. En cuanto entraron, fueron recibidos por un enorme golem. La tensión era palpable, especialmente para Gaido. Saki se dio cuenta de la verdad. No estaban dentro de una mazmorra, estaban dentro de un golem que se había disfrazado de mazmorra. Heido preguntó cuál era el sentido de eso. La respuesta era obvia, para falsificar su rango. Yuki preguntó si eso significaba que acababan de llegar al verdadero primer piso. La enorme amplitud del espacio le dio una pista. Era como salir al aire libre. Saki pensó inicialmente que era un rango, luego se corrigió, que estaba a punto de convertirse en rango S. Primero revisaron la información. Solo entonces confirmaron la verdad. No se trataba de una mazmorra de rango B, sino de una mazmorra supergrande de rango A. El suelo del desierto estaba formado por golems camuflados como la mazmorra. Yuki y Saki centraron su atención en algo en la distancia, un castillo flotante. Gaito se dio cuenta de que el enorme golem que tenían debajo había dejado de moverse. Saki explicó que probablemente se había apagado para conservar maná tras fracasar en su objetivo. Él no entendió lo que quería decir, así que Saki le explicó que la mazmorra probablemente había sido diseñada para impedir la conquista de rango S de alguien como ella. Y esa idea la hizo desconfiar. Heido se quedó atónito. Siempre había creído que los monstruos no eran más que animales glorificados.
Saki le corrigió, las mazmorras no eran meros generadores de recursos, sino que, en origen, eran frentes construidos para repeler a los enemigos que amenazaban a la sociedad humana. Yuki ya lo sabía. Era consciente de que los monstruos poseían inteligencia, estrategia y en algunos casos, incluso emociones. Saki consideró la situación como una bendición disfrazada. La habían descubierto antes de que pudiera evolucionar completamente hasta convertirse en una amenaza de rango S. Decidió atacar antes de que se ocultara. Con eso, declaró la investigación concluida y comenzó la conquista. Les dijo a los demás que regresaran mientras aún pudieran y que informaran al gremio. Afortunadamente, como aún estaban en el primer piso, la puerta estaba justo allí, pero Yuki no podía permitirse marcharse. Dijo que quería quedarse. Saki lo miró y le preguntó si estaba seguro. Al ver su expresión tranquila, Yuki le preguntó si realmente quería que la acompañara. Ella respondió que necesitaba a alguien que pudiera llevar la información del jefe si las cosas salían mal, y de entre todos los presentes, él era la mejor opción. Lo agarró por el cuello, lo miró directamente a los ojos y le dijo que ambos iban a volver a casa juntos. Yuki aceptó, porque, por encima de todo, no quería que muriera nadie más. Con eso, Saki lo levantó al estilo princesa y se marchó. Activó la fórmula luminosa y se lanzó hacia adelante. En un instante, Heido ya no pudo verlos. Aún así, se negó a volver a casa sin más. Un fragmento de cristal amarillo cayó al suelo. Mientras Saki se dirigía a toda velocidad hacia el castillo flotante, tomaron la ruta más corta posible. Atravesando los pisos, el maná se volvió tan denso que parecía que habían llegado a la capa más profunda de la mazmorra. De repente, resonó una voz. Expresaba sorpresa porque los humanos hubieran logrado llegar a este lugar por su cuenta. Una figura cristalizada de color rojo voló por los aires, brillando intensamente con su afilada gema, mientras su cuerpo giraba al descender. Se habían encontrado con el jefe de la mazmorra, un golem de joyas, Keret. Su objetivo era convertirse en la señora demonio más bella y despreocupada. Saki se dio cuenta de que Karat había estado acumulando maná en secreto para ese propósito. Confirmó su sospecha. Poco a poco, Karat había ido puliendo su belleza. Sin previo aviso, Karat activó Karat Critical Cutter y apuntó a Yuki. Al mismo tiempo, Yuki activó el ojo demonio de la verdad. Él esquivó sus rápidos y continuos ataques, que impresionaron incluso a Karat. Normalmente, la pelea habría terminado ahí mismo. Sus movimientos eran increíblemente rápidos. Un solo golpe habría sido fatal, pero en comparación con Viento, ella parecía casi inmóvil. Yuki no tenía miedo. Contrarrestó sus ataques con su espada. Kirat se burló de él, diciendo que era inútil. Su cuerpo era mucho más duro que el de los golems con los que habían luchado antes. Yuki ya lo sabía. Su objetivo no era dañarla, sino crear una oportunidad. Y en ese momento, Saki lanzó un corte luminoso. Karat retrocedió sorprendida. La habían arañado. Saki reconoció que Karat era resistente, pero no indestructible. La lanzó contra la pared. Yuki no pudo evitar pensar en lo absurdas que eran realmente las habilidades de rango S. Karat se quejó de que le dolía. Saki notó algo inquietante. El monstruo no había perdido la compostura. Eso significaba que había más. Advirtió a Yuki que no bajara la guardia. Él asintió y preguntó qué vendría después. Saki presionó el ataque encadenando golpes para agotar a Karat. Entonces Karat habló. Dijo que lo había visto. Su debilidad. Y activó Karat Creation. Colosal. Se consumió una enorme cantidad de maná, pero no pareció pasar nada. De repente, el rostro de Saki palideció. Los golems que estaban fuera, donde se encontraban Gaido y los demás, se habían regenerado. El camino hacia la puerta estaba bloqueado. Karat les informó con calma que si no salvaban a esos hombres, morirían. Saki se dio cuenta de la verdad. Karat había reunido materiales de los propios golems. La situación se había vuelto desesperada. Si perdían tiempo derrotando a Karat, los demás morirían. Pero tampoco podía permitirse apartar la mirada del jefe. Yuki le dijo que se fuera. No podían dejar a Karat sin vigilancia, así que le dijo claramente que él la derrotaría. Saki le confió todo. Antes de salir corriendo, le sonrió y le dijo que lo celebrarían juntos cuando volvieran. Karat se rió. Le parecía divertido que alguien que ni siquiera podía arañarla se quedara atrás. Para ella, él no era más que un peón sacrificeable. Pero Yuki la corrigió. No se trataba de un sacrificio, era confianza. Saki y Ver, incluso Viento, creían en él. Esa confianza era la razón por la que él estaba allí ahora, y por eso iba a responder a ella. Karat se tensó cuando sintió su oleada de maná. No podía entender por qué un humano poseía el poder de un monstruo. Yuki declaró que,
A partir de ese momento, lucharía como domador de monstruos. Le advirtió que se preparara para una técnica de espada perteneciente a un monstruo mucho más fuerte que ella. Karat se sorprendió genuinamente cuando la espada de Yuki la cortó. Él había visto completamente a través de su habilidad al leer sus movimientos y el flujo de su poder. No desperdició nada, cada movimiento fue preciso. Ella cambió inmediatamente de técnica, activando el Karakyurkat. Estaba segura de que él no podría parar ese golpe, lo aniquilaría. Yuki la desafió, atreviéndose a ver si su espada aún podía alcanzarla. Él parecía seguro, pero ella percibió una brecha y utilizó al instante el tajo. Él utilizó su propia dureza en su contra, la tomó completamente por sorpresa. Yuki golpeó los cristales que se desprendían de su cuerpo. No podía creerlo. Él la había dañado desde el principio. Solo ahora comprendía verdaderamente la fuerza de un domador de monstruos. Y el hecho de que se atreviera a dañar su caparazón la enfureció. No había forma de que perdonara a un humano tan insignificante. Yuki sabía que esto no terminaría ahí. Liberó más poder, revelando finalmente su verdadera habilidad. La maldición de su clase. Activó el cambio de habilidad zanahoria. Pulió, comprimió, decoró. Su cuerpo se transformó en el golem más duro, afilado y hermoso que se pudiera imaginar. El verdadero poder de una mazmorra maestra. Los humanos quedaban sellados dentro de cristales de los que ella extraía maná. Planeaba machacarlo hasta que no fuera más que un grano de arena. Ni siquiera se ganaría un lugar en su colección. Keretz, con un brazo enorme como un martillo, se abalanzó sobre Yuki. Su confianza creció. Ahora no había forma de que él pudiera matarla. Yuki se burló de su obsesión por hacerse a sí misma y a sus subordinados enormes, calificándola de poco original. Ella respondió fríamente que las gemas son más valiosas cuanto más grandes son. Yuki replicó que lo que realmente importaba era la habilidad, y lo bonito que quedaba el corte de las gemas. Activó la espada de pétalos de sangre. Keret se quedó paralizada al verlo. No podía entender cómo un humano poseía una habilidad tan similar a la de un monstruo. Él le dijo que era su propio estilo. Las espadas florecieron a su alrededor, acercándose desde todas las direcciones. Su barrera se hizo añicos, y las espadas la acuchillaron sin piedad por todos lados. La sangre salpicó cuando su cuerpo fue destrozado. Yuki finalmente se relajó. Había apostado por ese movimiento y había valido la pena. La sangre goteaba de su espada. Podía sentir su peso. Con la espalda vuelta, Yuki no se dio cuenta de que Karat aún estaba consciente. No podía creer que Drusao viera que Shichikon sacrificara la mayor parte de su cuerpo como material desechable. Era una habilidad absurdamente poderosa, pero el coste era enorme. Ella lanzó un ataque por sorpresa, pero Yuki la desvió al instante. Él le advirtió de nuevo. Podía ver a través de sus movimientos. Aún así, ella se dio cuenta de algo importante. Él estaba llegando a su límite. Una vez más, Yuki volvió a usar la espada de sangre a su manera. Ella estaba confundida. ¿Por qué volver a hacerlo cuando su cuerpo apenas podía moverse? Yuki lo admitió él mismo. No podía moverse más. Así que pidió ayuda. Apareció un pequeño y adorable murciélago. Le sonrió. Antes, dentro de la mazmorra del Lieber, ya habían comprendido por qué Yuki había elegido a ese monstruo. Su plan era sencillo, utilizar la sangre que había almacenado. La habilidad del murciélago era el vampirismo, lo que le permitía absorber sangre y convertirla en sustento. Era una habilidad que requería grandes cantidades de sangre. Si ambos intentos fallaban, Yuki correría un peligro mortal. Yuki solo podía contratar a un monstruo. Eso significaba que el segundo golpe tenía que dar en el blanco. El primer ataque utilizó su propia sangre. Viento estaba profundamente preocupado de que Yuki quedara al borde de la muerte. Pero ese era precisamente el objetivo, utilizar la debilidad para atraer al enemigo y que bajara la guardia. Su plan era explotar su propia vulnerabilidad para acercarse al vampiro más fuerte. Y entonces el pequeño y adorable murciélago haría su trabajo. Karat finalmente se dio cuenta de que ese había sido su objetivo desde el principio. Cuando terminó la batalla, Yuki se presentó como Yuki, un domador de monstruos que lucha utilizando todo lo que tiene a su alcance, tanto a enemigos como a aliados. Cortó a Kirat limpiamente por la mitad. Ella lo llamó monstruo. Su cuerpo se hizo añicos en innumerables fragmentos de gemas. Yuki respondió con calma que era humano, un humano que había firmado un contrato con el rey demonio. Ahora que Yuki sentía el poder de las mazmorras, sus ojos ardían como si estuvieran en llamas. Sabía que ya se había esforzado lo suficiente. Nuestro chico comenzó entonces a absorber el maná de toda la mazmorra hacia su marca, y tras unos instantes, estaba al borde del colapso, así que lo confió todo a Lieber. Sorprendentemente, Saki llegó en ese preciso momento y lo atrapó. Ella se quedó atónita cuando se dio cuenta de lo que había sucedido.
Yuki había derrotado a Kirat él solo. Estaba demasiado débil para mantenerse en pie, así que ella lo apoyó lo mejor que pudo. Mientras tanto, los medios de comunicación se habían reunido frente a un hombre que estaba a punto de hacer un anuncio. Habló sobre la mazmorra de rango A. Debido a un incidente especial, las partes implicadas tendrían que informar directamente y explicar la situación. Los periodistas disparaban fotos sin parar. Era una noticia garantizada para la portada, y gritaron el nombre de la persona que más había contribuido en la mazmorra. La mazmorra falsa ya era de por sí una noticia importante, pero su conquista exitosa hizo que incluso un funcionario de mediana edad y endurecido admirara al aventurero responsable. Llamaron a Saki al frente. La multitud se animó en cuanto la vio. Como era de esperar del destello blanco, la gente la adoraba. Un reportero le preguntó sobre los peligros de un derrumbe de la mazmorra. Otro reportero preguntó si había aparecido algún monstruo inteligente. Ella le pidió que se callara antes de explicar con calma el resumen de la conquista. En el fondo, sentía que era una gran molestia, pero Yuki le había endosado la tarea. En el momento en que Yuki recibió el documento con el informe, le entregó todo a ella y desapareció. Ella le sugirió que se quedara hasta que terminara su tratamiento, pero ya se había ido. Eso la hizo preguntarse qué tipo de asunto podía ser tan importante. Mientras tanto, Yuki se apresuró a ir directamente a la mazmorra de Liber y en cuanto llegó, le preguntó cómo iba la resurrección. Mai estaba desatando una aterradora oleada de poder. Cuando ella respondió que estaba terminando la etapa final, Viento le dijo inmediatamente a Yuki que dejara de mirar, ya que solo el maná podía quemarle los ojos. Yuki podía sentir, solo con estar allí de pie, una presión abrumadora que se cernía sobre él. Mai llamó a Elviña y le dijo que el descanso había terminado oficialmente. Le advirtió que quedarse en el inframundo para siempre era algo que nunca le perdonaría. Cuando activó la aprobación del más allá, las cadenas de maná que las rodeaban comenzaron a moverse. Después de eso, Elviña abrió los ojos. Yuki finalmente se relajó cuando la vio de pie. Ella le preguntó por qué parecía tan aliviado, y entonces se dio cuenta de que debía de haber muerto. Yuki le contó la verdad. Había vuelto a la vida. Ella ya sabía que era gracias a la resurrección de la doncella principal, pero creía que su muerte no tenía sentido, por lo que el resultado la sorprendió. Yuki soltó un profundo suspiro, y dijo lo contento que estaba de que ella siguiera tan llena de energía, ya que se lo acababa de decir a un zombi. Ella le preguntó si eso se suponía que era una broma sobre los muertos vivientes. Él inmediatamente gritó que no lo era. Viento interrumpió su charla y les dijo que volvieran al trabajo de inmediato. Les ordenó que se cambiaran de ropa. Yuki suspiró y preguntó si el trabajo consistía en volver a ser mayordomo. Elviña ladeó la cabeza y le preguntó si alguna vez había trabajado como tal. Él lo negó al instante. En ese momento, Mai les trajo sus trajes. Yuki se puso un traje que le daba un aspecto elegante, casi como el de un distinguido caballero. Se miró fijamente, completamente confundido por el atuendo. Viento reveló la razón. Hoy Yuki era la estrella. Los monstruos de la sala estallaron en júbilo. Estaban contentos de que hubiera sobrevivido y emocionados por conocer por fin al humano del que tanto se había hablado. Algunos incluso dijeron que los había salvado. Yuki estaba completamente desconcertado. Liber le explicó que la mazmorra que Yuki había conquistado contenía una enorme cantidad de poder mágico. Gracias a eso, Mai pudo resucitar a mucha más gente de lo esperado y si era sincera, estaba agotada. Yuki finalmente se dio cuenta de que todos los que estaban allí habían sido resucitados. Liber le dijo que todos sentían curiosidad por el humano responsable, así que los reunió a todos. Los monstruos nunca esperaban ser salvados por un humano, y darse cuenta de ello los llenó de alegría. Invitaron a Yuki a compartir unas copas y contar su historia. Taro Audina lo arrastró inmediatamente. Declaró que ella era la primera. Ella también estaba confundida, especialmente porque aparentemente él había hecho algo increíble. Mientras lo arrastraban, Yuki pidió ayuda desesperadamente a Liber. Liber solo sonrió y le dijo que, gracias a la decisión que Yuki había tomado en su momento, todos los presentes se habían salvado. Lo elogió y le dijo que se acostumbrara a cómo expresaban su gratitud. Pero, en el fondo, Yuki sabía que no lo había hecho por ellos. Elviña simplemente se había superpuesto a la niña del orfanato, y seguía observando cómo interactuaban los monstruos. Le recordó sus días con los niños del orfanato, y eso solo le hizo apreciar que hubiera podido salvarlos. De repente, un monstruo lobo mencionó el rumor de que Yuki era el discípulo número 1 de Viento. Elviña gritó sorprendida sin pensar. Viento dijo con calma que aún necesitaba enseñarle lo básico a Yuki, la llamada estrella del grupo. Liber se burló de él, diciendo que debía gustarle mucho Yuki si le regañaba tanto. Incluso le preparó ropa.
Viento le respondió que Libert hacía lo mismo. Al principio pensó que eran ellos los que estaban utilizando a Yuki, pero en realidad era Yuki quien los había utilizado a ellos, y había obtenido resultados mucho mejores de lo esperado. Libert miró a Yuki con diversión. Afirmó que Yuki era la clave para obtener el mundo. Mientras tanto, Saki pidió al periodista que repitiera la pregunta. Un hombre de cabello plateado con gafas de sol interrumpió y exigió que sacaran al hombre de inmediato. Se refería al verdadero conquistador. Sabía que estaban escondiendo a alguien peligroso y quería a Yuki para él. Antes de este incidente, un hombre estaba siendo intimidado en un callejón estrecho. Cerca de allí, un teléfono móvil que se había caído de repente reprodujo las noticias de una rueda de prensa en la que se anunciaba el caos. El hombre entró en pánico y gritó que no sabía nada. Era Gaido. Tenía la cara magullada y gritaba que había sido Saki quien había traído a ese tipo. El hombre que llevaba gafas de sol bajo el cielo nocturno chasqueó la lengua. Otro callejón sin salida. Se quejó de que había demasiados de bajo rango y que se estaba volviendo repugnante. De repente, Gaito recordó el nombre de Yuki y lo soltó sin pensar. El hombre de las gafas de sol se detuvo. Recordó haber visto un cartel sobre Yuki. Gaito pensó que eso sería suficiente para salvarlo. Después de todo, ya no tenía nada que ver con eso, pero para el hombre, hablar demasiado era peligroso. Le dijo a Gaito que culpara a su boca, activó su habilidad y lo derribó. Al día siguiente, Yuki caminaba por la ciudad con unas flores en la mano. Hacía tiempo que no estaba rodeado únicamente de humanos. Se estaba tomando un descanso del entrenamiento en mazmorras y las incursiones por hoy. Decidió no pensar en nada de eso. Después de todo, ese era el día en que había conocido a todos. Fue a visitar el monumento, un gran memorial construido para conmemorar el colapso masivo de la mazmorra que ocurrió años atrás. Honraba a aquellos que perecieron en el gran derrumbe. Tenía muchas historias que quería contarles, cómo se convirtió en aventurero, cómo superó mazmorras, cómo aprendió a manejar la espada. Entonces alguien le llamó la atención. Un hombre con una sudadera roja con capucha sentado en medio de la carretera. Al principio, Yuki pensó que era Saki, pero no. Este hombre lo estaba esperando. Era el tipo de las gafas de sol. Se llamaba Sapper, un aventurero de rango a que se dedicaba al mismo trabajo. Yuki le preguntó si se conocían de antes. Sapper respondió que era la primera vez que se veían, y que había venido a observarlo. Yuki se sorprendió y le dijo que él solo era de rango E. Nada impresionante. Sapper sacó a relucir la incursión en la mazmorra falsa. Le dijo a Yuki que no lo ocultara. Ya sabía que Yuki estaba involucrado. Yuki se quedó paralizado. Se preguntó cómo sabía Sapper que si se descubrían sus poderes monstruosos, sería malo. Así que dijo que Saki se merecía el mérito. Afirmó que solo había evacuado a otros aventureros, pero Sapper sabía que eso no era cierto. Dijo que Yuki era quien había matado al jefe, mientras el destello blanco estaba ocupado lidiando con el golem. Añadió que Yuki tenía las habilidades necesarias para enfrentarse a un jefe de rango A, lo que hizo que Yuki se pusiera en guardia. Este hombre sabía demasiado. Yuki lo negó, diciendo que solo se había escondido y había huido. Sapper no entendía por qué Yuki estaba tan desesperado por ocultarlo, pero le dijo que escuchara, que limpiar mazmorras no era como un trabajo normal. Tener un montón de soldados rasos no significaba tener un verdadero escuadrón. Para ganar dinero de verdad, se necesitaban armas excelentes, de primera categoría. Yuki le preguntó si Sapper se refería a él. Sapper le explicó que, por muy buenas que fueran las habilidades de Yuki trabajando en solitario, las mazmorras tenían sus límites. Un grupo era diferente. Claro que su parte podría reducirse, pero el número de lugares en los que podría ganar dinero se dispararía. Así que Sapper invitó a Yuki a ganar dinero juntos. Yuki le agradeció la oferta, pero la rechazó. Su objetivo no era el dinero. Sapper aceptó el rechazo. Admitió que no era precisamente un buen conversador, así que no se podía hacer nada al respecto. Aún así, decidió ponerlo a prueba de todos modos. Así que ahora quería pelear. Yuki se sorprendió cuando Sapper lanzó su martillo de fuego. Las llamas quemaron las flores que Yuki había traído. Yuki se quedó atónito al ver magia allí mismo, en la ciudad. Sapper quedó impresionado de que Yuki lo esquivara. Eso solo hizo que quisiera a Yuki aún más. Yuki le gritó que se detuviera, sobre todo porque estaban en un lugar de descanso para los muertos. Recordó que usar magia en la superficie era ilegal, pero para Sapper rechazar su oferta era un delito mucho mayor. Activó el hechizo, Stonebind, restringiendo a Yuki y sus habilidades. Sapper comentó que Yuki parecía tener experiencia en la lucha contra monstruos, pero que era completamente inexperto en PvP. Yuki intentó usar una habilidad, pero Sapper le tapó la boca para detenerlo. Luego activó
a Spain, congelando la boca de Yuki. Sapper se dio cuenta de que Yuki no se parecía en nada a él. De hecho, era todo lo contrario. Alguien especializado en limpiar mazmorras. Por eso precisamente lo quería. Empujó a Yuki al suelo. Dijo que seguiría a Yuki en todas las incursiones y le haría esto una y otra vez. Le dijo a Yuki que se quejara al gremio o llamara a los de rango S si quería. Pero Sapper era conocido como el asesino de habilidades. Los aventureros no eran rivales para él. Yuki lo miró con odio. Sapper lo dejó allí esperando una respuesta y sin más, desapareció en una estela de llamas. Mientras tanto, Liber jugaba tranquilamente al ajedrez cuando sintió que alguien intentaba robarle un peón, y eso le disgustó. Mai curó a Yuki. Yuki planeaba quedarse allí por ahora, por si Sapper intentaba entrar. Necesitaba idear una contramedida. Viento le preguntó por qué no llevaba su espada. Yuki le explicó que era su día libre y que llevar un arma en la ciudad le acarrearía problemas, dado su rango, y que los interrogatorios serían una pesadilla, pero admitió que, aunque tuviera su arma, seguiría perdiendo, ya que no tenía ni idea de cómo lidiar con esa magia. Liber le recordó algo importante. Era un domador de monstruos. Sugirió utilizarlos. Los monstruos eran expertos en magia. Entonces llamó a alguien. Era Machinami Tekwa, una elfa. Dijo que estaba en medio de una investigación. Nadie entendía la magia mejor que ella, así que Liber le dijo a Yuki que aprendiera del abismo, aunque ella claramente no quería. En la mazmorra de Liber, en el piso Masinami Tamura, Masinami le dijo a Yuki que nunca se había llevado bien con ese viejo chocho. Yuki se dio cuenta de que nunca la había visto en ninguna fiesta de tenibaile, lo que la molestó de inmediato. Dijo que nunca asistiría a una fiesta organizada por ese murciélago anticuado. Él siempre le estaba regañando por intentar parecer joven o alguna tontería por el estilo cuando ella aún estaba en sus 30 y pocos años. Yuki indagó con cautela. Aclaró que tenía alrededor de 1000 años, más o menos, una escala bastante grande, si le preguntabas. Y luego reveló casualmente que solo tenía 1499 años. De repente se dio cuenta de algo divertido. Si hacía más fuerte al discípulo de Viento, ese viejo la odiaría. Entonces su adorable discípula se encariñaría tanto con ella que Viento se pondría verde de envidia y al final, florecería un amor prohibido que trascendería el vínculo maestro-discípulo. Yuki intervino y dijo que solo quería aprender magia. Eso solo ya era lo suficientemente interesante como para que ella aceptara. Después de todo, desarrollar magia requería simulación. Ella lo llevó a la biblioteca. Yuki quedó impresionado por su enorme tamaño. Le preguntó si todos esos libros eran sobre magia. Ella le dijo que eso no era ni la mitad. La mayor parte de sus pisos estaban hechos completamente de libros. Por su expresión, se dio cuenta de que él ni siquiera entendía lo que era realmente la magia. En tono burlón, lo llamó discípulo número 1 y le preguntó si tenía razón. Luego le hizo una pregunta sencilla, en que se diferenciaba la magia de una habilidad. Eso hizo que Yuki se detuviera a reflexionar. Ella misma respondió. Las habilidades eran capacidades individuales. La magia, por otro lado, era una capacidad universal. Yuki no tenía ni idea de lo que quería decir, así que le explicó que las habilidades se clasificaban en 3 tipos generales. En primer lugar, las habilidades obtenidas a través de la profesión de cada uno. En segundo lugar, las habilidades que cada raza poseía de forma natural. Por último, las habilidades nacidas de la sublimación de una técnica dominada por completo. Cada una de ellas era un truco, como un movimiento, algo que solo se podía lograr a través de la técnica y el talento propios. Por eso era imposible imarlas. Aunque 2 habilidades parecieran idénticas, eran fundamentalmente diferentes en su esencia. Ella intentó refrescarle la memoria recordándole que él ya había experimentado esto de primera mano. Yuki recordó haber usado la espada de sangre, por lo que respondió que lo entendía perfectamente, lo que significaba que la magia debía ser lo contrario. Ella sonrió y le dijo que tenía razón. No importaba quién la usara, si se lanzaba la misma magia con el mismo maná y el mismo encantamiento, el resultado siempre sería idéntico. Una ley universal, una ley absoluta, eso era la magia. Yuki empezaba a emocionarse. Entonces ella le hizo su segunda pregunta, ¿por qué tanta gente no usaba la magia? Yuki supuso que podría ser debido a los estrictos requisitos. Quizás consumía grandes cantidades de maná, pero la verdadera respuesta era mucho más simple. Era demasiado difícil. Él le preguntó si era porque controlar el maná era difícil. Ella negó con la cabeza y le dijo que incluso recitar los conjuros era difícil. La magia adecuada requería conjuros tan largos como un libro entero, incluso para los hechizos básicos.
Yuki dijo que nunca había visto a nadie recitar durante tanto tiempo. Por lo general, las habilidades solo requerían algo como invocar fuego o similar, lo que la llevó directamente a su tercera pregunta. Le preguntó si sabía cómo recitaban. Yuki lo pensó, y luego sugirió que debían estar usando algo para ayudarse. Esa era la respuesta correcta. Herramientas como los bastones podían sustituir partes del encantamiento. Los círculos mágicos podían tallarse. Algunos cantos podían recitarse internamente. Otros podían omitirse parcialmente. Yuki se dio cuenta de que podían modificarse. Añadió que esa era la belleza de la magia. Cuanto más aprendías, más podías hacer trampa. Como ejemplo, dijo casualmente, llama al martillo de fuego, y un martillo llameante se formó en su mano. Explicó la ruptura del encantamiento, el acto de completar el encantamiento y la visualización completamente en la mente antes de pronunciarlo. Era una técnica mágica fundamental. Sin embargo, el resultado variaba dependiendo de lo profundamente que se comprendiera el encantamiento original. Algunos lo reproducían como texto, otros como imágenes, sonidos o combinaciones de los tres, y difería de una persona a otra. Yuki finalmente entendió por qué los hechizos que sonaban igual podían ser diferentes. Una vez que lo comprendió, ella le mostró el resultado. Invocó la invasión combinada con el martillo de fuego. Yuki observó con atención. Ella retorció las llamas en sus manos, explicando que era posible conservar solo partes del encantamiento original mientras se cubría la brecha con la versión completa. Yuki finalmente entendió lo que era realmente la magia y se emocionó, ya que ahora solo tenía que memorizar los conjuros. Ella estuvo de acuerdo, pero le advirtió que la memorización mecánica era su límite. Un encantamiento era esencialmente una orden para la magia. Si no sabía qué frase daba qué instrucción, nunca podría modificar hechizos ni crear otros nuevos. Yuki se dio cuenta de que era como aprender un nuevo idioma, y él ni siquiera era bueno en inglés. Ella se rió y le recordó que los humanos no tenían tanto tiempo como ella, así que debía estar agradecido. Con eso, activó su magia e invocó la biblioteca viviente. Yuki solo pudo mirar. El espacio a su alrededor se transformó al instante. Ella le explicó que la magia permitía experimentar directamente el contenido de un libro. Ahora estaban dentro del mundo de la magia del fuego. Incluso un Nimo podía entender un libro que ella había escrito personalmente. Si Yuki superaba esta mazmorra virtual, adquiriría su contenido por completo. A Yuki le gustó esa idea, y jugaba a favor de sus puntos fuertes. Fue entonces cuando ella le dejó caer una pila de otros libros. Le dijo que leyera todos los atributos principales y sus variaciones básicas. Yuki dudó y le preguntó si se refería a completarlos todos. Ella sonrió y dijo, por supuesto. Luego lo desafió a que no lo considerara imposible. Una enorme serpiente se abalanzó sobre Yuki. Él sonrió con aire burlón, y la cortó en varios pedazos. Al ver su reacción, los ojos de Makanami se iluminaron. Yuki declaró con confianza que lo terminaría todo en poco tiempo. 3 días después, dentro del piso Makanami Takura de la mazmorra del Yever, 2 tornados giraban a ambos lados mientras un águila se lanzaba hacia adelante. Atravesó el aire a toda velocidad, dejando escapar un chillido agudo. Yuki luchó por recitar un conjuro para interferir con el atributo del viento, pero el entorno era demasiado violento. Fue arrastrado por el viento, pero siguió recitando con los dientes apretados. Machinami lanzó entonces un hechizo de captura de aire, y una enorme mano de aire comprimido lo atrapó justo antes de que se estrellara contra el suelo. Machinami comentó con calma que el discípulo número 1 realmente no tenía talento. Tumbado en el suelo, Yuki admitió que por fin entendía por qué los aventureros no recitaban hechizos en combate. En las batallas reales, la apertura era simplemente demasiado grande. Ella le dijo que la magia nunca se había concebido originalmente para el combate. Su objetivo era engañar al mundo y reescribirlo. Sin embargo, el usuario deseaba. Yuki enumeró los elementos en voz alta: fuego, tierra, agua, hielo, rayo. Todos los hechizos deberían haber sido poderosos. Lanzó una flecha de piedra. El proyectil salió disparado, pero cayó inútilmente. Abrió mucho los ojos mientras se quejaba de lo ridículo que era. Se dio cuenta de que las infracciones en los encantamientos perdían demasiado poder. Tal y como había dicho Makanami, una vez que se saltaban los pasos, las diferencias individuales se hacían dolorosamente evidentes. Un canto era una frase de comando que reescribía el mundo a través del maná. Cuando se omitían partes, el comando en sí mismo se volvía vago. Ella se dio cuenta de su mayor defecto. Era terrible llenando los vacíos con imaginación, sin importar el elemento. Una vez que usaba la ruptura del encantamiento, el resultado era casi nulo, y si añadía más cantos para restaurar el poder, nunca podría seguir el ritmo de Zapper. No sería capaz de reaccionar a tiempo ante la magia de Zapper.
Mientras tanto, Sapper siempre podía contrarrestarlo con magia que tenía una ventaja elemental. Ella le dijo que eso era algo con lo que se encontraría constantemente. Por ejemplo, la tierra no podía atravesar el viento, y él aún no había aprendido todos los atributos. Aún así, ella le dio esperanzas de que el siguiente atributo, el viento, pudiera ser su especialidad. Hizo que la mano de aire se llevara a Yuki. Yuki volvió al entrenamiento, con la esperanza de encontrar por fin un elemento en el que fuera bueno, pero no podía evitar preguntarse, ¿acaso Sapper tenía algún atributo malo? Mientras tanto, varios aventureros habían montado un campamento en lo profundo de las montañas. Sapper se sorprendió cuando se enteró de que Yuki había entrado en una mazmorra de rango S. Uno de sus hombres informó de que habían buscado por todas partes, solo para darse cuenta de que Yuki había entrado directamente en esa mazmorra. Sapper la recordaba claramente, la que había obligado a retirarse incluso a grupos de rango 2. Le pareció divertido. Era un lugar al que los aventureros normales ni siquiera podían acercarse. Le preguntaron qué debían hacer. Sapper respondió que no importaba, porque ellos también iban a entrar. El hombre entró en pánico y se negó. No habían terminado de eliminar a los monstruos. Sin embargo, lo más importante era que era peligroso. Sapper estuvo de acuerdo en que era peligroso. De repente, una enorme boca llena de dientes afilados como cuchillas apareció sobre ellos, suspendida en el aire y empequeñeciendo a las dos figuras que había debajo. Se quedaron impactados. Había aparecido un gusano gigante. Se abalanzó hacia Sapper, dispuesto a tragárselo entero. Sapper ni siquiera se inmutó. Lanzó una lanza de agua, un colmillo de hielo, una lanza de piedra, una flecha de rayo, un hacha de tormenta, un martillo de fuego, múltiples elementos que estallaron a la vez y se abalanzaron sobre el gusano. Había matado a demasiados. Otra vez, no esperaba mucho en términos de materiales. El hombre a su lado se quedó paralizado por la sorpresa al ver a Sapper lanzar hechizos de todos los atributos. Por muchas veces que lo viera, seguía siendo increíble. Ahora comprendía verdaderamente el poder de un mago de clase A de primer nivel. Sapper dijo que las mazmorras de rango S eran peligrosas. Por eso precisamente tenían que ponerse al día antes de que Yuki se adentrara tanto que no pudieran alcanzarlo. El hombre señaló el daño causado por el monstruo. Varios miembros de su grupo habían muerto a manos de Sapper. No eran más que miembros de rango B reemplazables, y si se agotaban, siempre podía reclutar a más. El hombre protestó, diciendo que era cruel, especialmente cuando Sapper podría haberlo salvado con magia. Pero Sapper se negó a desperdiciar su preciado maná en gente como esa. Pateó el suelo, y declaró que si iba a usar maná, sería para capturar a Yuki, el especial. Mientras tanto, Matsunami, llamada discípula número 1, con expresión aburrida, Yuki yacía tendido en el suelo con aspecto de haber perdido el alma. Ella le dijo sin rodeos que no tenía absolutamente ningún talento para ser especial. Él pensaba que la magia se suponía que era universal, pero al final, no pudo realizar ni una sola vez el conjuro de ruptura. Era la primera vez que veía a alguien fracasar tan estrepitosamente, incluso con un canto parcial. Si los atributos principales eran desesperanzadores, los secundarios ofrecían aún menos promesas. Como insecto, Yuki había adquirido conocimientos, pero no esperaba que su talento fuera tan malo. Ahora solo podía trabajar con lo que tenía. Ella le dijo que no actuara como si entendiera la magia. Yuki intentó decir algo, y fue entonces cuando ella le reveló la verdad. Su entrenamiento ni siquiera había alcanzado la primera etapa, ni siquiera habían comenzado el calentamiento. Ella declaró alegremente que la magia existía para que cualquiera pudiera reescribir el mundo y acabar con la insatisfacción, la injusticia e incluso el sentido común. Por eso nunca permitiría palabras como compromiso o rendirse. Yuki le preguntó cómo se suponía que debía hacerlo. Ella dijo que era sencillo. Él ya la había visto hacer algo similar contra aquel anciano. Todo lo que tenía que hacer era crear una magia nueva que solo él pudiera usar. Matsunami sugirió a Yuki que aplicara esa teoría directamente a la magia. Lo que había aprendido hasta ahora era más que suficiente para su nivel actual. Ya podía enseñar a principiantes. Yuki se quedó atónito al darse cuenta de que, aunque fuera malo usando los hechizos existentes, simplemente podía crear uno en el que fuera bueno. Eso era exactamente lo que quería decir Makanami. En lugar de depender de largos conjuros, manipularía el maná directamente mediante un movimiento para remodelar el mundo y luego, añadiría conjuros más tarde, si fuera necesario, para la práctica de la magia de combate. A partir de ahora todo era importante, así que entrenaría directamente con ella. Mientras hablaba, de repente giró la cabeza hacia un lado, lo que hizo que Yuki le preguntara qué pasaba. Activó Aquavisión, y vio a Sapper lanzando una ola de fuego en el primer piso de las mazmorras.
Sapper estaba buscando a Yuki. Para ampliar la búsqueda, activó la búsqueda por el viento. Makanami le mostró la escena a Yuki a través de una esfera de agua flotante. Yuki se sorprendió. Sapper ya estaba allí. Parecía que Sapper lo había seguido hasta Makanami. Era la oportunidad perfecta. Quería que Yuki se enfrentara a él usando solo magia, sin invocaciones. Con eso, activó el Shrine Draft. Era el mismo hechizo que había teletransportado a Yuki y a su grupo cuando entró por primera vez en la mazmorra. Ahora entendía que era magia de teletransporte. Yuki se preguntó si Liber había elegido específicamente el piso Makanami Takura porque podía controlar algo así. Sapper fue teletransportado a la misma zona. En cuanto Sapper vio a Yuki, supuso que éste había estado ocultando su verdadera fuerza. Exigió una respuesta. Yuki se vio sorprendido. Sapper atacó inmediatamente con una jabalina de agua. Yuki lo esquivó y desenvainó su espada. Sapper dijo que no había necesidad de explicaciones. Ya podía ver la verdad escrita en el rostro enfadado de Yuki. Intentó atrapar a Yuki con una cárcel de piedra. Yuki cortó la piedra de un tajo. Sapper comentó que Yuki tenía madera de espadachín. También se dio cuenta de que Yuki no se inmutó en absoluto cuando apareció el hechizo. Taro Zapper activó el hechizo, Mudbine. Yuki se sorprendió. Sapper se saltó el proceso de generar barro combinando agua y tierra. Era mucho más rápido que recitar un conjuro. Yuki comenzó su propio encantamiento. Sapper se rió. Intentar detener su magia era inútil. Él era más rápido. Desató el martillo de viento. Yuki recibió el golpe de frente. Sapper se dio cuenta de que Yuki seguía dependiendo de los encantamientos, pero sus habilidades mágicas aún no estaban a la altura. Yuki sabía que no podía ganar una batalla de conjuros, así que decidió crear un nuevo hechizo. Solo con mirar a los ojos de Yuki, Sapper supo que estaba tramando algo. La magia era un milagro. Era el acto de reescribir el mundo cuando el maná respondía a la voluntad de una persona. Por eso existían los cantos y las explicaciones. Cuando un lanzador comprendía plenamente el principio, podía eliminar el desperdicio y finalmente, el canto en sí. Yuki sintió que sonaban las alarmas. Mientras acortaba la distancia, esbozó una sonrisa escalofriante. Sapper se dio cuenta demasiado tarde de que Yuki estaba planeando un ataque relámpago. Yuki salió disparado. Ahora entendía claramente que había formas de magia en las que no era bueno, porque los milagros nunca le habían respondido. Por mucho que rezara, todos desaparecían, ni uno solo regresaba. Una fuerza enorme se abalanzó sobre él, deformando el aire. Yuki se preparó mientras el enemigo cargaba directamente contra él. El ataque detonó pilares de piedra, destrozó escombros y los esparció por todas partes. Sapper estaba seguro de haber asestado el golpe final. Abrió los ojos como platos. No había nadie allí. Yuki creía que los milagros no existían. No existía ese tipo de magia. Él mismo lo admitía. No entendía nada de magia. De repente, oyó a Makanami llamándolo. Confuso, le preguntó de dónde venía su voz. Ella le dijo claramente que era magia, su magia. Yuki dijo que estaba teniendo dificultades. Ella le ofreció un consejo. Le dijo que, en términos de conocimiento, ya era un mago de primera clase. Eso significaba que podía alterar cualquier cosa. Lo que le faltaba era decidir qué magia quería. Le explicó que, cada vez que ella usaba la magia, su pensamiento era sencillo. ¿No sería divertido si existiera una magia como esta? Él necesitaba verter esa emoción directamente en el maná. Yuki conocía bien sus emociones, y la emoción que sentía hacia la magia era rabia. En el momento en que aceptó que el pilar detrás del cual se escondía explotó, el campo de batalla se sumió en el caos. En este mundo injusto, cuanto más enfadado estabas, más fuerte te hacías. Sapper lo encontró de nuevo y se dio cuenta de que Yuki no tenía intención de rendirse. Yuki se enfrentó a él de frente y extendió la mano. No iba a usar ningún hechizo mágico. Sapper imitó su postura. Sapper invocó una tormenta de fuego, confiado en que ningún hechizo podría superar al suyo. Las llamas rozaron el brazo de Yuki. Sapper pensó que lo tenía. Entonces Yuki habló. Yuki demostró un camino completamente opuesto al de sus maestros. No había lecciones para esto, pero Makanami pensó que era una magia hermosa. Yuki había creado un escudo vacío. Yuki decidió enseñarle a Sapper un nuevo tipo de magia, una magia que rechazaba toda magia. Esa era su magia. Yuki desplegó un escudo del vacío. Negaba toda magia. Estaba decidido a no dejar que Sapper usara magia, ni siquiera una vez. Sapper no entendía por qué sus hechizos eran cancelados. De repente, en un instante, respondieron. Entonces fue como si el mundo mismo lo ignorara. Ahora abandonó la idea de arrastrar a Yuki a su grupo. Ese pensamiento se había esfumado. Decidió que simplemente lo mataría allí mismo. Lanzó una jabalina de rayos. Yuki la esquivó. A continuación vino el látigo acuático.
Este se estrelló contra el escudo y se agrietó. Yuki se dio cuenta inmediatamente de que su defensa estaba llegando al límite. Mientras tanto, Sapper notó algo extraño, aterrador. Incluso el escudo no bloqueaba un solo elemento, sino que anulaba todos los atributos, y lo sintió. Una sensación inquietante que le hizo darse cuenta de que la magia misma estaba siendo interferida, como si la voluntad destinada a guiar el maná estuviera siendo rechazada. Machanami observaba desde su escoba flotante. Vio que Sapper ya se había dado cuenta. Lo reconoció en silencio. Era bastante hábil. La magia original transmite la voluntad al maná para alterar el mundo. El vacío era lo contrario a través del maná dentro del cuerpo. Ordenaba al maná exterior que no cambiara. Si tuviera que darle un nombre, lo llamaría la magia del atributo del vacío creada únicamente por el discípulo número 1, nacida de su odio hacia la magia misma. Sapper sabía que si la alteración mágica superaba un cierto nivel, podría romperla solo con el volumen, así que desató varios elementos a la vez. Yuki estuvo de acuerdo. Si solo se defendía sería imposible ganar. Así que lo combinó y formó una espada del vacío, y luego lo atravesó de un tajo. Sapper se quedó atónito. Yuki destruyó solo las partes más peligrosas. Eliminó el ataque con un consumo mínimo. Machinami se sintió orgullosa. Yuki solo podía usar un atributo, pero su comprensión era de primera clase, aunque seguía odiando la esgrima del anciano. Con esa habilidad, Yuki estaba seguro de que podría alcanzar a Sapper. Sapper erigió frenéticamente un muro de hielo y un muro de viento, pero Yuki borró el viento, y en cuanto al hielo, simplemente lo destrozó. Sapper estaba en apuros. Su magia apenas funcionaba y el refuerzo físico era bloqueado por la espada. Invoca una ola de fuego. En un instante, Yuki volvió a levantar su escudo del vacío para defenderse. Sapper comenzó a preocuparse porque, a ese ritmo, se le acabaría el maná. Primero, pensó desesperadamente en qué hechizo podría funcionar, que podría romper la defensa, y fue entonces cuando Yuki encontró una oportunidad. Desató su espada de sangre a su propio estilo. Sapper abrió mucho los ojos. Supo de inmediato que su defensa no aguantaría. Yuki presionó el ataque. Sapper resistió y lanzó un hechizo de viento. Era un martillo de aire, y dejó a Yuki momentáneamente aturdido. Nunca esperó que Sapper lo lanzara sobre sí mismo, solo para esquivarlo. No había otra opción. Sapper decidió dejarlo pasar esta vez, pero le advirtió que no habría una próxima vez. Dijo que encontraría la manera de derrotar ese hechizo. Luego llamó a Wen Wen y se marchó volando. Yuki se quedó atónito por la calma con la que se retiró, pero entendió que si Sapper se quedaba, no sobreviviría como aventurero. Machanami le gritó al oído, furiosa por haberle dejado escapar. Si Sapper se escapaba, ese viejo sin duda se burlaría de ellos. Ya podía imaginar su cara de satisfacción. Yuki admitió que tenía un movimiento reservado para emergencias. Miró la atadura que tenía en la mano, y preguntó si podía quitársela. Luego empuñó su espada. Mientras tanto, mientras huía, Sapper se quejaba de lo mal que se sentía y planeaba qué hacer una vez que regresara. Pero en pleno vuelo, sintió algo. Mana. Yuki lanzó un canto completo y una energía siniestra inundó toda la zona. Sapper no podía creerlo. Un canto completo requería una enorme cantidad de tiempo. Era imposible que Yuki pudiera lanzar uno tan rápido. Sin embargo, por mucho que lo mirara, el maná provenía de la posición de Yuki. Inmediatamente se alejó y lanzó un impulso de viento. Nakanomi se preguntó qué estaba planeando, sobre todo porque llegó a usar la invocación. Mai apareció e invocó a la Madre del Caos, donde todos nacen y todos deben regresar. Ella comenzó tranquilamente su conjuro. Yuki y Machanami observaron cómo el poder se arremolinaba violentamente a su alrededor. Yuki explicó que, por si acaso la nueva magia no estaba lista a tiempo, le había enseñado el hechizo a Mai por telepatía de antemano y le había pedido que lo recitara. La magia era versátil, cualquiera podía usarla si completaba el canto completo. Mai terminó el canto, y comentó casualmente que Yuki era duro con sus sirvientas. Yuki pensaba como un auténtico domador de monstruos. Hacía que sus compañeros hicieran lo que él no podía. Mai era un muerto viviente, por lo que el agotamiento no le importaba. Lanzó una flecha oscura. Sapper entró en pánico. No tuvo más remedio que desviarla, así que lanzó un escudo sagrado. Este fue atravesado por la parte superior izquierda y se agrietó al instante, y las grietas se extendieron rápidamente. Entonces se dio cuenta de algo sobre la flecha. Era una flecha del vacío, tal y como Yuki le había prometido que la magia nunca volvería a funcionar para él. Sapper salió disparado hacia atrás cuando una enorme ola de energía púrpura se elevó. El violento remolino lo engulló todo, provocándole un grito. Mientras era consumido por ella, lanzó maldiciones a Yuki. Machinami admiró el resultado.
El poder y la precisión eran perfectos. Elogió a Yuki. Era bueno enseñando magia. Yuki sonrió y respondió que era porque tenía un buen maestro. Solo quedaron las gafas de sol de Sapper. Mientras tanto, en la entrada de la superficie de la mazmorra Liber, varios hombres armados con uniformes blancos parecidos a los de los asesinos tomaron posiciones. Su capitán seguía limpiando otra mazmorra en otro lugar. Creían que podían controlar la situación por sí mismos. El único al que temían era a Sapper. El escuadrón de seguridad entró en acción para capturar tanto a Sapper como a Yuki. Unos minutos más tarde, Yuki salió de la mazmorra con Sapper a cuestas. Moverse por una mazmorra llevando a otra persona a cuestas era agotador, y eso se notaba. Tenía pensado entregar a Sapper al gremio, pero antes de que pudiera dar más que unos pocos pasos, los hombres armados lo detuvieron. Le apuntaron con sus armas, con la clara intención de detenerlo. Al ver sus uniformes completamente blancos, Yuki los reconoció de inmediato. Eran el grupo de combate especializado en orden público del gremio, el escuadrón de ejecución. Pensó que era el momento perfecto, ya que de todos modos estaba a punto de entregar a Sapper, pero en cuanto dio un paso adelante, el hielo le bloqueó el paso. Una mujer de pelo corto y uniforme blanco le ordenó que se detuviera. Ahora era una maga de rango B del escuadrón de ejecución. Yuki no entendía por qué lo trataban como a un criminal. Dugo, un monje de rango A del escuadrón de ejecución, le explicó que otros aventureros habían presentado múltiples denuncias contra Yuki. Creían que Yuki era miembro del grupo de Sapper y en nombre del mantenimiento del orden público, el escuadrón de ejecución tenía la intención de detenerlos a ambos. Yuki intentó explicar que él era la víctima. De repente, Sapper activó Fireburst. El escuadrón de ejecución retrocedió instintivamente, distraído momentáneamente por las llamas. Yuki reaccionó al instante, formando un sable de vacío para defenderse. Sapper se rió y murmuró que, gracias a Yuki, se había despertado en la mejor situación posible. Salió corriendo y el pelotón de ejecución lo persiguió inmediatamente. Lanzaron lanzas de hielo, cortes inversos e incluso el hacha demoníaca Guiweg. Sapper se defendió erigiendo capas de hielo. Mientras tanto, Yuki fue interceptado por otro miembro del pelotón de ejecución. La situación se estaba descontrolando rápidamente. Yuki intentó gritar que no era momento para luchar. Rodeado, Sapper lanzó una descarga eléctrica, electrocutando a todos los que estaban cerca. Cayeron uno tras otro. Pateó a uno de los miembros de los caídos hacia un aliado que aún estaba consciente. Ese hombre recibió el golpe directamente. Inmediatamente curó a su compañero, utilizando la habilidad y la recompensa obtenida. Mientras estaban distraídos, Sapper les advirtió que no dieran un paso más. Sapper agarró a Nanao y la tomó como rehén. Declaró que ya no era el mismo de antes y que debían comprender la diferencia. A esa distancia, el escudo de Yuki no llegaría a tiempo y no podría cancelar el hechizo lo suficientemente rápido con flechas o espadas. Dugo chasqueó la lengua con fastidio, cansado de las tácticas cobardes, y decidió encargarse él mismo. Ordenó a dos guardias que mantuvieran la vista fija en Yuki. Yuki no podía atacar imprudentemente con un rehén de por medio, pero si el pelotón de ejecución se coordinaba adecuadamente, aún había una posibilidad. Pero Sapper se burló diciendo que sería más fácil matar a todos. Proteger a la gente era muy complicado. Al ver el número y la complejidad de los círculos mágicos que se estaban formando, Yuki supo que se trataba de magia a gran escala. A ese ritmo, no podría proteger a todo el mundo. Les dijo que se escondieran detrás de la sombra de su magia, pero, de repente, apareció una mujer de cabello plateado y les dijo con calma que no era necesario. Activó su habilidad, Ojo del Juego Limpio, y luego le preguntó a Sapper si eso era realmente todo el maná que le quedaba. Yuki la reconoció de inmediato. Era la capitana del escuadrón de ejecución y una aventurera de rango S conocida como el libro de reglas viviente de los gremios. Ina Hinki, una paladín de rango S, activó su habilidad. Dragón Gorrión B. Sapper fue golpeado al instante, y perdió el control de la hora. Era una técnica aterradora, que producía el resultado de un golpe antes del propio ataque. Ella le regañó con calma por volcar todo su maná en el ataque. Sapper no esperaba que apareciera Hinki, presa del pánico. Lanzó un hechizo de atadura de piedra. Hinki le dijo a Yuki que usara su magia. Le sorprendió que ella lo supiera, pero no había tiempo para pensar en ello. Yuki invocó su sable del vacío. Sapper se apresuró a crear múltiples barreras elementales. Lanzó flechas Ramataki, versión, una habilidad que altera el objetivo de un objeto, y el destino de la flecha se intercambió con Yuki. Yuki levantó instantáneamente su escudo del vacío mientras las flechas caían sobre él. Hinki sabía que él lo bloquearía. Aún así, sentía curiosidad por él. Entonces apareció detrás de Sapper.
blandió su arma y activó el gran Naginata Ibatusi. Zapper recibió el golpe de frente. Era jaque mate. El escuadrón se apresuró a protegerlo. Hinky comentó que él tenía mucho menos maná del que ella esperaba. Eso sugería que acababa de salir de una batalla intensa. Después, le dio las gracias a Yuki por su cooperación. Gracias a su magia, la situación se había resuelto rápidamente. Yuki le preguntó cómo sabía ella lo de su magia. Ella le explicó que su ojo de juego limpio le permitía ver el estado de las personas. Dijo que se parecía a su ojo demoníaco de la verdad. Ahora tenía sentido que ella supiera tanto su habilidad como el maná restante de Zapper. Doku informó de que Zapper había sido completamente inmovilizado y los heridos atendidos. Luego se volvió hacia Yuki. Hinky afirmó que las sospechas que rodeaban a Yuki habían sido despejadas, e incluso había ayudado en la captura. Dugo añadió que las acusaciones contra Yuki eran probablemente un malentendido, ya que no se había aclarado todo del todo. No podía disculparse formalmente, pero Yuki sería eliminado de la lista de detenidos. Le agradeció su cooperación y protección. Yuki dijo que no pasaba nada, siempre y cuando se resolviera el malentendido. También se ofreció a ayudar con la investigación de Zapper si fuera necesario. Sin embargo, Doku planteó otra cuestión. La mazmorra de la que había salido Yuki era de rango S. Estaba prohibido entrar en solitario. Yuki se quedó sin palabras. Los desafíos de las mazmorras requerían la aprobación del gremio, mientras que Yuki había entrado anteriormente con un grupo. Tras una evaluación, se determinó que entrar en solitario era una clara infracción. Hinky dijo que la habilidad de Yuki no era el problema. Dugo replicó que eso era solo su opinión subjetiva. Oficialmente, Yuki seguía siendo de rango E. Hinky propuso una solución. Yuki conquistaría la mazmorra que estaban gestionando actualmente. Dougo lo acompañaría como supervisor. Si consideraban que su habilidad era suficiente, no sería necesaria ninguna investigación ni detención. Yuki preguntó si ese trato especial era realmente aceptable. Hinky respondió que, para la humanidad, el estancamiento en la conquista de mazmorras era el mayor pecado de todos. Por eso se había convertido en capitana, para impulsar decisiones como esta. Dijo que estaba deseando ver la conquista de este monstruo domador. Yuki dudó ante la idea de mostrar sus métodos a los demás. Entonces vemos que Liber le sugirió que procediera como de costumbre. Le advirtió que el escuadrón de ejecución lo supervisaría de cerca y que llevar monstruos capaces de conversar podría dar lugar a la revocación de su estatus de aventurero. Sin embargo, si traía al murciélago, causaría anemia, y Liber dudaba que pudiera completar la mazmorra solo con eso. Liber le sugirió que fuera a preguntarle a Task. Yuki recordó haberle servido antes y preguntó si Task era un especialista como Machinami. Liber respondió que Task era mucho más que eso, porque Task era el amo de su mazmorra, la suma de todas ellas.